Eh, Supongo que ya está grabando. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero, pues gracias por conectarse. Bacano que estén aquí en esta sesión un lunes que no estaba planeada. La idea es, como les decía ahí por el chat ahorita, que las sesiones de los lunes sean para que ustedes tengan pues como un pedazo de su formación un poquito más, pues con otra visión de las cosas, mirando otra metodología para hacerlas, digamos que para ejecutar este tipo de aplicaciones con las que hemos estado trabajando. También que sean sesiones para reforzar conceptos y para que ustedes me hagan preguntas que les hayan quedado. Entonces, el día de hoy, pues digamos que no vamos a seguir hablando más pues, de lo que estuvimos hablando el viernes y la semana pasada, que es sobre la aplicación de React y sobre el módulo de gestión de proyectos que ustedes tienen que realizar, sino que nos vamos a concentrar en empezar a trabajar en el tema de esta semana. Obviamente eso lo vamos a repetir mañana para que las personas que no se conecten hoy puedan pues también tener esta capacitación, pero vamos a empezar a pensar un poco más en alguna de estas otras herramientas que podemos utilizar para este tipo de aplicaciones. Entonces, en realidad, hoy quiero que hablemos específicamente de qué es una base de datos y cómo se trabaja con una base de datos, en este caso relacional. Quiero que hablemos un poquito del tema de qué es un ORM, para qué sirve un ORM y eso, cómo funciona y con qué se come. Quiero que miremos cómo pues en un aplicativo de React, en este caso en Next.js, entramos un ORM, pues el que vamos a ver hoy es Prisma, y cómo eso en realidad sirve para algo, y cómo eso, pues yo en realidad hago queries, pues ahí para adentro, y cómo puedo en realidad utilizar esa herramienta para que ustedes puedan al final tener una base y poder comparar. Entonces yo les voy a mostrar aquí en estas clases de los lunes cómo hacer un CRUD completo con GraphQL, Next.js y Prisma, y durante las sesiones normales de la clase vamos a ver exactamente lo mismo, obviamente con un ejemplo diferente, pero con un stack completamente diferente. ¿Cuál es el stack que estamos viendo en la clase? Es un stack con React, por otro lado con Express. Ese Express se comunica con una base de datos en Mongo, es una base de datos no relacional, entonces les va a servir a ustedes como para tener las dos visiones. Entonces, pues antes de que empecemos, quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que vamos a hacer en estas sesiones de los lunes. Profe, aquí vamos a utilizar, qué pena si no te escuché, vamos a utilizar bases de datos relacional. Sí, vamos a utilizar una Listo, base de datos gracias. relacional en Postgres. Profe, nos habías Ok. dicho la vez pasada que nos ibas a ayudar a resolver ese problema que sigue apareciendo, al menos a mí, ese de SLIN, reglas de SLIN. Ah, bueno, eso lo podemos mirar a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero sí, de eso podemos hablar, no hay problema. David, ¿qué duda tienes? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, noches creo por allá. Eh, Qué pena con usted. Quería preguntarle, ¿cómo lo vamos a hacer ahora con Next? ¿Vamos a crear otro proyecto desde cero, cierto? ¿O vamos a utilizar el que usted en un momento nos mostró? No, voy a seguir utilizando el mismo con el que estábamos trabajando. Vale, gracias, profe. Bueno, denme un segundo, ya lo voy a abrir aquí y vamos a empezar entonces. Si no estoy mal es este. En un segundo yo reviso. No, este no es. Ya les voy a compartir la pantalla para que empecemos. Profe, Bueno, por favor. disculpe, no le escuché. Este también va a usar GraphQL. Sí, pero no voy a hacer GraphQL hoy. Hoy vamos a trabajar con rutas de API normales. GraphQL lo Ah, vamos a utilizar pues más que todo la próxima semana, después de que ya veamos GraphQL en el ciclo normal de trabajo. ¿Listo? vale, profe. Pues igual la integración de Prisma y GraphQL es demasiado fácil. Eso no, por eso no se preocupen. Bueno, ya les voy a compartir. Denme un segundo, estoy buscando aquí el proyecto que teníamos creado la otra vez. Si no estoy mal, creo que es este. Listo. Entonces les voy a compartir la pantalla. Avísenme porfa cuando estén viendo para que podamos empezar. Ya están viendo, ¿cierto? Listo, profe, ya se ve. Sí, señor. Perfecto. Entonces, voy a entrar aquí a localhost 3000, a ver qué sale, a ver qué tenemos. Entonces, sí, básicamente esto era un proyecto que habíamos empezado en Next.js. Por eso no se preocupen mucho. Digamos que lo que me interesa de la sesión de hoy y sobre todo las sesiones de los lunes no es que ustedes se vuelvan unos expertos en Next.js ni que se vuelvan unos expertos en Prisma, sino que lo que quiero es que aprendan a tener, y digamos que
esa es la forma como yo les recomiendo que aborden estas clases de los lunes, es simplemente que ustedes vean otra metodología de hacer las cosas. Entonces, yo les sugeriría que no se pongan, digamos, a escribir el código a la par conmigo, sino más bien que me paren bolas, porque en realidad en estas sesiones el código va a ir más como de la mano, va a ir más como de lado. Lo que yo quiero de estas sesiones es que ustedes se lleven como esa visión de esto para dónde va y esto, digamos que cuál es la ventaja de utilizar una metodología como esta. Entonces, antes de que empecemos, pues yo les quería mostrar lo siguiente. Voy a entrar por aquí a una página que se llama Creately. Esta página yo se la recomiendo bastante. Tiene una versión gratis. Cuando uno quiere trabajar en proyectos vale plata. Entonces, en un segundo yo entro. Les voy a mostrar. Yo creo que esa se las había mostrado por allá muy al principio, en el primer ciclo. Pero ya les voy a mostrar esto para qué es. Entonces, yo quiero que ustedes tengan en la cabeza que nosotros vamos a estar trabajando durante todo este ciclo en un proyecto que es una aplicación web para ayudarle a un equipo con la gestión de sus proyectos. Entonces, digamos que mi recomendación, cuando ustedes vayan a empezar un proyecto nuevo, siempre es empezar por hacer dibujos. Entonces, los dibujos que ustedes tienen que hacer son de dos tipos. Primero, dibujos para el front, que los hacen en Figma, donde ustedes ven, listo, necesito una pantalla que tenga este input, que tenga este botón, que tenga estos colorcitos, que se vea de tal forma, que tenga estos iconos, etcétera, etcétera. Eso es pintar el front. Pero ustedes también tienen que tener un dibujo del backend. ¿Qué es tener un dibujo del backend? Es sobre todo tratar de mirar, tratar de entender cómo se relacionan cada una de las tablas que hay dentro de una base de datos. Y ojo al concepto. Ustedes vieron en el ciclo 2 bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es, háganse de cuenta, un Excel. Yo tengo un libro de Excel y dentro de ese libro tengo un montón de hojas. Entonces, en una base de datos relacional, cada una de esas hojas del Excel se convierte en lo que se llama una tabla. Y una tabla es literalmente como un Excel, tengo un montón de columnas y tengo un montón de filas. ¿Cuál es la diferencia? Que que SQL o una base de datos relacional, que normalmente son SQL, digamos que son configuraciones, y SQL es un lenguaje extremadamente tipado. ¿Qué significa que sea extremadamente tipado? Que yo tengo que saber de antemano cada columna de mi base de datos qué tipo de dato va a conservar. Entonces, si esa base de datos va a guardar un tipo de dato entero, si va a guardar un tipo de dato de texto, si va a guardar una fecha, si va a guardar un booleano. Entonces, las bases de datos tienen unos tipos básicos, eso lo vamos a empezar a ver con calma, pero más allá de eso, es que yo tengo que pensar que en una base de datos relacional, yo básicamente lo que tengo son puras hojitas de Excel, que entre ellas se terminan relacionando y ya les voy a mostrar eso cómo se hace. Y cuando estemos trabajando con bases de datos no relacionales, vamos a tener un homólogo. Entonces, en una base de datos relacional, pues yo tengo tablas y dentro de las tablas tengo columnas y filas, mientras que en una base de datos no relacional, lo que yo tengo son colecciones y dentro de cada colección tengo documentos y cada documento tiene campos. Entonces, es exactamente lo mismo. Es como si una base de datos fuera una colección, una tabla fuera un documento y un campo, que es pues, fila columna en la base de datos relacional, sería el campo simplemente en el documento, en la base de datos no relacional. Entonces, en cualquier caso, independiente de la base de datos con la que yo esté trabajando, siempre es bueno pintar digamos, la estructura de cómo se relacionan o las tablas o los documentos. Y para eso vamos a utilizar un concepto que se llaman diagramas UML. Nosotros vamos a ver mañana un diagrama UML, que es este. Esta es la propuesta del diagrama UML que yo les voy a hacer para el proyecto que ustedes tienen que ejecutar. De todas maneras, de esto vamos a hablar mañana. Yo voy a crear un diagrama aquí desde cero. Entonces, bueno, esta aplicación yo la uso, a mí me gusta mucho, nosotros la usamos en la empresa porque deja crear los diagramas UML muy fácil. Entonces, yo les voy a mostrar aquí rápidamente qué es un diagrama UML y cómo funciona. Explicación, diagrama UML. Entonces, vamos a pensar en la siguiente aplicación. Vamos a hacer durante estos lunes, estas sesiones que vamos a trabajar con Prisma y Next.js, vamos a hacer una aplicación que es un sistema de gestión de inventarios. ¿Qué es un sistema de gestión de inventarios? Es básicamente, yo tengo que tener una base de datos donde están mis inventarios. ¿Qué es un inventario? Es un producto, una unidad. Pero ese producto o esa unidad tiene movimientos.
Entonces, los movimientos básicamente los hace una persona, los movimientos pueden ser de dos tipos, entrada o salida, y yo básicamente tengo que registrar quién entró y sacó la mercancía, pues si es una entrada de cero o si estoy entrando más datos o más unidades adicionales en el inventario, o si por el contrario estoy sacando datos del inventario, tengo que saber quién lo sacó y en qué, pues, y qué fecha, pues, para poder tener la trazabilidad completa. Entonces, cuando uno se imagina una base de datos así, uno tiene que empezar a pensar cuáles son las entidades más básicas que tiene su base de datos. Independiente si yo estoy trabajando con una base de datos no relacional o con una base de datos relacional, mi recomendación siempre es trabajar con estos diagramas UML. Entonces, en estos diagramas UML, básicamente ustedes pueden hacer esto a mano, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta mucho utilizar este software porque es muy fácil. Entonces, básicamente aquí lo que yo hago es tener una tablita. Esta tablita representa una tabla en la base de datos o un documento en la base de datos no relacional. Y básicamente yo le pongo el nombre. Entonces, lo que yo quiero tener es un registro de productos y cada uno pues, de los elementos que tiene ese producto por dentro. Entonces, ¿cuántos tengo de cada uno? Y pues para poder saber cuántos tengo, necesito saber cuántos había inicialmente y cuántos se fueron moviendo para arriba y para abajo. Entonces, lo primero que tengo que tener en mi cabeza es que necesito un producto. Entonces, si yo sé que necesito un producto, lo que tengo que hacer es pensar qué información necesito de ese producto en mi base de datos. Entonces, eso de una me tiene que llevar a pensar que va a necesitar o bien un documento o bien una tabla, depende con cuál base de datos, con qué tipo de base de datos esté trabajando, que se llame producto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es poner el nombre de la tabla o el nombre del documento. Entonces, mañana cuando estemos trabajando con el tema de Mongo, vamos a ver que vamos a empezar a hablar es de documentos, documentos, documentos. Por hoy voy a trabajar en tabla porque al final vamos a mover esto a una base de datos, una base de datos relacional y les voy a explicar eso cómo funciona. Entonces, supongamos que yo quiero modelar un producto. Siempre entonces háganse de cuenta que aquí lo que yo estoy poniendo es cómo se llama la tabla, qué columnas tiene y qué tipo de dato tiene cada columna. Entonces aquí cuando nos dice atributos, básicamente lo que estamos diciendo es los nombres de las columnas. Siempre en una base de datos relacional tenemos el nombre de la columna. Eso es lo mismo que si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en Excel. Las columnas tienen unos nombres, la columna A, la columna B, la columna C, la columna D. Aquí es lo mismo, a cada columna le tenemos que poner un nombre y al frente tenemos que poner qué tipo de dato va a llevar esa columna. Entonces siempre todas las bases de datos o todas las tablas en las bases de datos necesitan un identificador único. Cada fila tiene que tener un identificador único. Y esos identificadores únicos normalmente se llaman IDs. Mañana vamos a ver que en Mongo tienen un guioncito bajo por detrás, pero siempre se llaman IDs. Los IDs pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo string o de tipo integer. A mí me gusta más trabajar con IDs de tipo string porque son más seguros, pero básicamente eso depende de la decisión que tome uno a nivel pues, de proyecto. Eso no, pues digamos que no hay nada de raro. Obviamente sí hay unas implicaciones, pero eso lo aprende uno más con la experiencia. ¿Cuáles son esas implicaciones? Y se los digo rápido. Es que dependiendo de la arquitectura de base de datos que yo trabaje, si tengo IDs enteros, los números enteros tienen un límite, creo que es 2.000 millones. Entonces, si tengo 2.000, pues 2.000 millones y punta. Si tengo 2.000 millones de registros en mi base de datos, ya llegó hasta el último ID entero, entonces mi base de datos se muere, se queda sin nuevas posibles relaciones. Entonces, por eso a mí me gusta más utilizar datos o IDs de tipo string, porque nunca se mueren. ¿Cuál es el problema? Que son un poquito más lentos. Entonces, todo es siempre un trade-off, que gano y que pierdo. Bueno, siguiente, para mi producto, yo quisiera que mi base de datos, mi producto tuviera un nombre. Te voy a ponerle aquí nombre. El nombre del producto siempre es de tipo string, ¿cierto? Porque siempre tenemos como pues el nombre es un texto. Podemos tener también, si quieren, por ejemplo, una foto. Entonces, foto. Y es de tipo string. Las fotos siempre yo recomiendo guardarlas en las bases de datos como de tipo string para que después simplemente las guardemos en alguna región por allá en la nube, lo que sea, y lo único que tenemos es un link para poderlo poner en IMG. Es muchísimo más fácil. Entonces, de cada producto, pues por ahora dejemos así el nombre y la foto. Yo necesito guardar los inventarios de esos productos. Entonces, pues aquí quisiera que traten si alguien quiere abrir el micrófono, adelante para que esto sea un poquito más interactivo. ¿Cómo se imaginan que yo deba modelar mi siguiente tabla? Yo tengo que tener una tabla donde tenga consolidado cuántas unidades tengo de ese producto. Y también después van a necesitar saber si tengo, por ejemplo, entradas y salidas. Entonces, yo aquí voy a tener que hacer una tablita al lado, otra tabla en mi base de datos, donde yo ponga las unidades. ¿Cómo se imaginan que se debe llamar esa tabla? Si alguien quiere abrir el micrófono, espero que alguien se anime. ¿Qué nombre le pongo? Perfecto, le puedo poner el nombre
le puedo poner el nombre inventario, me parece bien. ¿Y qué campos debería tener? Pues deberíamos compartir el ID porque es el que nos va a permitir conectarnos. Aquí ya tendríamos, no me interesa nombre y fotos, con el ID ya encuentro el producto, pero sí me interesaría de pronto producto disponible. Cantidad. Pero ahí Vamos a tocaría hacerlo- la llave foránea del producto, ¿no? Vamos a hacerlo Sí, bien obviamente la simple. llave. Vamos a hacerlo bien simple. Todos me dijeron producto, ¿cierto? Entonces, eso que en mi inventario tengo, de alguna manera tengo que relacionar el producto, ¿cierto? Eso significa que yo en esta tabla de inventario que estoy pintando aquí, tengo que tener mi producto. Perfecto, tengo mi producto. Ahora, del producto también tengo que tener la cantidad. ¿Cuántas unidades de ese producto tengo disponibles? Voy a poner simplemente cantidad. Vamos a hacer esto bien simple, vamos a asumir, digamos que yo aquí no quiero que ustedes se lleven pues un sistema de inventario súper complejo. Voy a asumir que todos los productos que yo tengo son unitarios, entonces no me voy a poner a enredarme con unidades, que unos que tienen litros, otros que tienen kilos, no me voy a poner a enredarme con eso, yo voy a asumir que todos son enteros. Entonces la cantidad, voy a ponerle aquí al frente el tipo, ¿qué tipo le pongo a la cantidad? ¿Qué tipo de dato es? ¿Es un entero? ¿Es un string? ¿Es una fecha? ¿Qué es? Entero. Perfecto, entero, súper. Listo. Ahora producto, ¿de qué tipo es? Yo ya sé que tengo que tener un producto, ¿de qué tipo es? Producto. Exactamente. Es de String. tipo producto. Entonces, Ah. ojo pues aquí con la nomenclatura de los diagramas UML. Miren que yo estoy definiendo cada una de mis tablas en mi base de datos. Entonces, como yo estoy definiendo las tablas en mi base de datos, cada uno de estos elementos se convierte en un tipo. Y básicamente yo lo puedo poner aquí a la derecha. Obviamente esto es una convención, o sea, yo aquí estoy escribiendo cosas, eso no depende absolutamente de nada. Pero cuando yo pongo aquí que esto es de tipo producto, lo que me hace a mí ver es que en inventario yo tengo una relación fuerte hacia el producto. Entonces, aquí hay dos tipos de relaciones que se pueden hacer entre las bases de datos. Yo puedo hacer relaciones fuertes o relaciones débiles. ¿Qué significa hacer una relación débil? Sería simplemente poner acá un string y voy a abrir un Excel para que ustedes lo vean. Entonces, supongamos que yo tengo por aquí mi primera tablita en la base de datos que se llama la tabla producto. Pero fue una preguntita, pero ahí Dime. en productos de ese inventario, ¿es la lista de los productos o el producto que se está buscando? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, voy a mostrarte aquí un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo un producto. Aquí está el ID, aquí está el nombre y aquí está la foto. Entonces, supongamos que este es el producto 1 que se llama un mouse, teclado, pantalla, no sé, silla, mesa, ¿cierto? Entonces, supongamos que este tiene el ID ASC, este tiene el ID QW, este tiene el ID GTR y este tiene el ID W3 y este tiene el ID PE4, por decir cualquier cosa. La foto no va a poner absolutamente nada. Entonces, esta es mi tabla de productos. Y por aquí tengo una tabla de inventarios. Inventarios. Entonces, el inventario, pues ya vimos que tiene básicamente tres campos. El campo ID, el campo producto y el campo cantidad. Entonces, yo tengo aquí dos posibles tipos de relaciones que hago en mi base de datos. Cantidad. La primera se llama una relación débil. ¿Qué es hacer una relación débil? Es básicamente decir, ve, yo aquí voy a tener un ID para el inventario que es el cualquiera, pero esto lo voy a asociar con un producto específico. Entonces, si yo hago una relación débil, básicamente lo que hago es tener en mi tabla de SQL, aquí simplemente pongo el ID del producto. Entonces yo pongo ASC. Listo, y puedo poner que este tiene una cantidad de 150 y ya. Entonces, cuando yo lea este producto, yo aquí tengo que saber, pues yo como programador tengo que saber que esto es una referencia débil y que básicamente aquí yo estoy queriendo asociarme con este mouse. Si por ejemplo por aquí me aparece cualquier otro ID y yo pongo W4, yo ya sé que estos 25 unidades son 25 unidades de este producto, entonces tengo que venir aquí a esta tabla y buscar que eso es la silla. Entonces resulta que esas referencias débiles funcionan muy bien, así se hacían mucho las bases de datos antes y así funcionan mucho las bases de datos no relacionales, pero eso tiene un problema y es que siempre que uno quiera, y yo no sé, pues yo no estoy en el ciclo 2, pues yo no sé si ustedes alcanzaron a ver algo de comandos de SQL, siempre que yo quiera hacer algo así, sí o sí necesito hacer un join. Y como necesito hacer un join, estos join terminan siendo un poquito más lentos porque tiene que venir y buscar este ID en absolutamente toda la tabla. Entonces resulta que hay una forma un poquito más óptima de hacer esto, que se llama utilizar llaves foráneas. ¿Qué es utilizar llaves foráneas? Es decirle a esta tabla, decirle, ve, ojo que yo aquí te voy a poner un string,
Perfecto. Es un string porque este es un dato de tipo string y va a ser el dato ASC. Pero ojo que por detrás este elemento está asociado a esta tabla. Entonces yo le voy a hacer, es como si yo viniera y hiciera literal, voy a poner aquí una flechita. Yo puedo poner aquí una flecha. Es como si yo hiciera literal una relación así como esta. Entonces básicamente le estoy diciendo, por detrás de mi base de datos, sepa que esto, además de ser un string, también es una relación con este elemento que está acá. Entonces mi recomendación siempre pues es nunca trabajar con referencias débiles y siempre que haya una relación entre dos tablas, vamos a hacer una relación fuerte a través de SQL. Vamos a ver que, y eso lo vamos a ver a partir de mañana, que en Mongo esas relaciones fuertes también se pueden hacer. Digamos que no vienen por defecto, toca utilizar un lenguaje como Mongoose y básicamente por eso es que lo estamos utilizando, pero igual es muy útil, funciona muy bien y funciona muy rápido. Entonces por eso yo aquí no defino el producto de tipo string, sino que yo le tengo que decir, ojo que vos tenés que tener una relación a la otra tabla. Por eso aquí le pongo que es de tipo producto. Entonces yo aquí tengo que venir y pensar, digamos que aquí se me abren tres posibilidades. Cuando yo relaciono dos tablas, tengo tres posibilidades de relación. ¿Cuáles son esas posibilidades de relación? La primera relación es una relación que se llama one-to-one. Quiere decir que para cada elemento de una tabla existe uno y solo un elemento en la otra. Pueden existir cero, pero máximo uno. La siguiente tipo de relación es una relación one-to-many. ¿Qué es una relación one-to-many? Es para cada elemento en la tabla A existe uno o más elementos en la tabla B. Y la relación many-to-many es para muchísimos elementos en la tabla A, existen muchísimos elementos en la tabla B. Les voy a mostrar un par de ejemplos más antes de que pasemos a definir cuál es el tipo de relación que hay aquí. ¿Cuál es el caso típico de una relación one-to-one? Por ejemplo, muchas veces en una aplicación es bueno separar las tablas de usuarios y las tablas de perfil. Entonces, en la tabla de usuarios yo generalmente tengo la información del usuario, el correo, la contraseña, pues y no más, y el nombre de pronto. Y en la tabla de perfil pongo las informaciones adicionales de esa persona, la foto, la cédula, la edad, bueno, todo ese montón de cosas. Entonces, cada persona o cada usuario de la base de datos tiene que tener un solo perfil. Entonces, eso es un ejemplo claro de una relación one-to-one, porque para cada persona en la tabla de usuarios hay uno y solo un elemento en la tabla de perfil. ¿Está clara la relación one-to-one? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces después sigue la relación one-to-many. Un caso de una relación one-to-many, pues, la relación one-to-many es de las más comunes y es, por ejemplo, yo tengo una plataforma en la que yo hago un blog, ¿cierto? Y ese blog, yo digamos que soy la persona que publico el blog. Entonces yo puedo publicar más de un blog. Entonces, miren que en la base de datos eso sería como una tabla de usuarios y una tabla de publicaciones. Entonces, si yo tengo para cada usuario, yo puedo tener más de una publicación, pero cada publicación tiene uno y solo un usuario. Entonces, dependiendo de cómo yo lo mire, pues se puede mirar como one-to-many o many-to-one, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Lo importante es que cada usuario puede tener muchísimos blogs o muchísimos posts, pero un post está asociado solamente a un usuario que lo creó. ¿Está clara la relación one-to-many? Sí, señor. Sí, señor. Y la relación one-to-one es, por ejemplo, si ese mismo blog, la relación many-to-many es si ese mismo blog yo le habilito una sección de comentarios. Entonces, los comentarios están asociados a un usuario. Entonces, por ejemplo, un usuario tiene muchísimos comentarios, pero un blog tiene también muchísimos comentarios. Entonces, esa relación many-to-many, digamos que las bases de datos las asocian o se pueden hacer derecho directamente a la tabla, ya les voy a mostrar otro ejemplo, o a través de una tabla secundaria, como por ejemplo la tabla comentarios. Entonces, en la tabla comentarios es como si yo tuviera dos relaciones one-to-many o many-to-one. Y digamos que generalmente todas las bases de datos terminan creando una tablita extra para las relaciones many-to-many, que yo ahí les puedo modificar, les puedo agregar cosas. Otro ejemplo de una relación many-to-many sería, por ejemplo, a ver, yo pienso en una que se me ocurre, por ejemplo, el tema de los roles en las plataformas. Normalmente en las plataformas yo puedo tener más de un rol y un rol puede tener más de un usuario asociado. Por ejemplo, yo tengo una plataforma de administración. Entonces, yo como administrador, yo puedo tener el rol de administrador, pero también puedo tener el rol de vendedor, pero también puedo tener el rol de usuario, ¿cierto? Por ejemplo, háganse de cuenta, no sé, Bancolombia. Entonces, los empleados de Bancolombia tienen un rol como usuario, pero también un rol como administrador.
porque también pueden entrar a modificar la plataforma por dentro. Pero si yo tengo, por ejemplo, esos roles en una tabla en la base de datos, entonces el rol de administración lo tienen varios usuarios. Entonces, normalmente la relación entre usuario y rol es many to many, porque un usuario puede tener más de un rol y un rol puede tener más de un usuario. ¿Está claro? Entonces, digamos que las relaciones many to many se pueden trabajar de dos formas, directamente o a través de una tabla secundaria. Igual esa tabla secundaria siempre se crea. Juan, ¿qué duda tienes? Profe, no, era para ya clarificar cómo, entonces casi siempre o en su mayoría cuando yo hago el many to many, por defecto se crearía la tabla intermedia para hacer ese link entre las dos. Correcto, así es. Okay. Sebastián, ¿qué duda tienes? Una preguntita, ¿es necesario que el inventario tenga ID ya que sabemos que solamente va a haber un solo inventario? Sí, porque tiene que ser una tabla aparte. Quiero que sea una tabla aparte para que podamos ver varias cosas que le vamos a meter a esto, pero sí. Listo, muchas gracias. Profe, Juan, ¿qué una duda? pregunta. ¿Será que puede explicar de nuevo one to many? Claro que sí. One to many es el típico caso, como te mostré ahorita, del usuario y del blog. Que un usuario tiene más de una publicación en un blog. Y digamos que la relación one to many es de las más comunes. Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo una venta, entonces una venta está asociada a un solo cliente, pero un cliente puede tener más de una venta. Lo mismo un vendedor. Una venta la hace solo un vendedor, pero un vendedor hace muchas ventas. Entonces, si tú te pones a mirar la relación entre la tabla de ventas y la tabla de vendedores, vas a encontrar que para cada vendedor tienes muchísimas ventas, pero cada venta tiene uno y solo un vendedor. ¿Está claro? Ok, profe, sí, gracias. Andrés, ¿qué duda tienes? Buenas tardes. O sea que en este caso, en el caso que estamos, o que estás desarrollando, sería una relación one to many. O sea, un inventario puede tener varios productos. Porque también me surge la duda si hubieran varios inventarios o no pueden haber varios inventarios. Precisamente esa es la pregunta que les quería hacer. ¿Cómo se imaginan esta relación aquí en la mitad? ¿Qué dicen? Obviamente eso no tiene, digamos que eso no es una camisa de fuerza, no hay una respuesta que sea correcta. Depende muchísimo de la arquitectura que uno como desarrollador quiera hacer de la aplicación y por eso es que es bueno pintar esto. Vamos a ver mañana. Mañana seguramente en el UML que les voy a mostrar de la gestión de proyectos, ustedes pueden tener una visión diferente de cómo mapear o cómo diseñar la arquitectura de la aplicación. Y eso está bien. Digamos que cada persona puede, o cada equipo de desarrollo puede, digamos, verlo de una manera diferente. ¿Listo? Entonces... ¿Y no es más eficiente que la cantidad sea pues como una cosa del producto propiamente? Y ya podría propiamente hay otra cantidad que sea como la que se le resta o la que se le ingresa al producto. Puede ser. Quiero que abramos la discusión. ¿Ustedes qué pondrían acá? Les voy a dar, si quieren, 2 minutos para que hablen, a ver qué tipo de relación pondrían acá o cómo modelarían esto. Y ya yo después les muestro cómo lo modelaría yo. Mucho, profe. Utilizaría una asociativa, la cual tendría la fecha del ingreso y el detalle, mejor dicho, del movimiento. Ok, pero entonces ya estás hablando de movimiento. Eso es otra tabla que vamos a poner después. Ahí sería muchos productos pertenecen a un inventario. Ok, está bien, listo. Para mí es 1 a 1. ¿Qué más tienen por ahí? Pues, aquí yo pienso también que aquí en inventario debería ver como cantidad que entra y en producto la cantidad total del producto. Porque como hay que relacionarlo con la persona que lo recibió, entonces va a necesitar cuánto recibió esa persona como tal. Puede ser también. ¿Quién más tiene opiniones? Miren, la palabra es muy clave, eso es opiniones. Siempre este proceso de diseño y tomarse el tiempo de definir qué relación pongo aquí es hiper clave. O sea, esto es una cosa supremamente clave y de lo que uno ponga aquí tiene un impacto gigante en el diseño de la aplicación. Porque de lo que uno ponga aquí depende cómo hace los queries, de lo que uno ponga aquí depende cómo mapea la información. Entonces, esto tiene que ser una decisión que ustedes tomen como equipo. Esto no es una decisión que dependa de una sola persona. ¿Listo? Porque ahí también puede ser, por ejemplo, yo puedo modelar el producto, es como las características del producto. Y al inventario sí le meto la cantidad. Entonces, ahí ya es también como lo que decía el profe, como el grupo de desarrolladores quisiera hacerlo. También el tipo de inventario que quiero hacer. Pero yo puedo decir, yo puedo hacer muchos inventarios o un inventario rápido o demás. Entonces, también es qué tan profundo
se quiera hacer y ahí ya cambia la relación. Correcto. Entonces, bueno, para que avancemos, yo como modelaría esto, yo solo modelaría con una relación one-to-one, uno a uno. ¿Por qué uno a uno? Porque en el inventario quiero saber exactamente cuántas unidades hay de cada producto. Si yo aquí pongo una relación one-to-many, significa que tendría un inventario para muchos productos. Y miren que la cantidad es una sola. Entonces, no tendría como mucho sentido este tipo de modelamiento así, haciendo una relación many-to-many. Entonces, yo aquí pondré una relación one-to-one y ya le vamos a agregar un par de cosas más. Pero entonces, la ventaja de un sistema como este Creately, en un segundo yo busco aquí database. Profe, qué pena. Pero Dime. entonces, ese tipo de inventario sería como el inventario del producto específico. Sí, correcto, exactamente. Porque lo quiero mantener a nivel No de el producto. stock como tal, digamos, de un almacén. Exacto, de si yo quisiera sacar el stock del almacén, lo que haría sería revisar toda la tabla de inventario para mirar qué hay, cuánto hay de cada producto. Entonces miren que yo básicamente aquí en este software lo que hago es que junto las dos tablas y básicamente yo pongo aquí cuál es el tipo de relación. Entonces miren que aquí está la relación, no sé por qué no me está mostrando many to one to one. Dame un segundo que no sé por qué no me está mostrando one to one. Bueno, este software hay veces como medio buggy. Entonces, denme un segundo, yo borro esto. Entonces, miren, esto es súper importante porque estas tablas tienen unos símbolos que son, digamos, un estándar industrial. Entonces, cuando yo defino una relación one-to-one, como esta que les estoy mostrando aquí, básicamente lo que él pone en la rayita es, pues, en la flecha que junta las dos tablas, es esta flechita. Esa flechita significa que para cada elemento en la tabla A hay un elemento en la tabla B. Entonces aquí voy a poner la tabla inventario. Puede que el nombre de la tabla inventario no sea el mejor. Ya ustedes mirarán qué tipo de inventario quieren. Y yo aquí pongo entonces el ID de tipo string, el producto de tipo producto, la cantidad de tipo integer y ya, no más. Entonces miren que yo aquí acabo de definir la primera relación, que es una relación one-to-one. Entonces resulta que aquí yo ya sé que para cada producto, para cada fila de mi tabla productos, perdón, de mi tabla inventario va a tener un producto asociado. Entonces eso significa que aquí en la tabla producto yo también tengo que poner esta misma relación. Entonces mi sugerencia es que las relaciones siempre las mapeen en las dos tablas para que puedan tener, si ustedes ven la tabla y que sea claro cuál es la relación que hay ahí adentro. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos inventario y es de tipo inventario. Y entonces ya después de esto, entonces ya con eso, lo que podemos hacer en este momento en la base de datos es básicamente tener una lista de productos y saber cuántos hay. Y también si queremos saber más detalles de ese producto, el nombre de la foto, pues ya sabemos, tenemos la información. Pero más allá de eso, nosotros queremos poder hacer movimientos de ese inventario. Entonces, esto yo lo modelaría de la siguiente manera. Voy a poner aquí movimiento, inventario. Obviamente, esto como les digo, depende muchísimo de lo que cada persona quiera definir o lo que cada equipo quiera definir. Pero entonces, cada movimiento, básicamente lo que me va a permitir a mí es sacar o meter unidades del inventario. Entonces, aquí yo voy a tener que hacer una relación entre inventario y movimiento. Y esa relación es un caso típico de one-to-many, porque miren que yo acá, para cada inventario tengo muchísimos movimientos, pero para cada movimiento tengo un solo inventario. Entonces miren que yo aquí pongo one-to-many y eso lo que me muestra es un inventario, yo me vengo por la rayita y aquí miro que se abre. Entonces, ¿dónde se abre? Significa que un inventario puede tener muchísimos movimientos, pero un movimiento tiene, aquí están otra vez las rayitas, un solo inventario. Entonces aquí vamos a poner, el inventario es con ID string, vamos a poner, por ejemplo, el inventario, es de tipo inventario. Vamos a mover, pues vamos a ponernos la cantidad del movimiento que es de tipo integer. Y acá nos quedaría faltando, pues, como poder definir si es una entrada de inventario o una salida de inventario.
Entonces yo aquí pondría como tipo de movimiento, y ya les voy a mostrar aquí de qué tipo lo ponemos. Entonces, como tenemos que poner acá al frente la relación para que nos quede en las dos partes, entonces la relación entre inventario y movimiento, ya sabemos que es one to many, entonces acá, como lo definimos, es movimiento, pero entonces como un inventario puede tener más de un movimiento, lo ponemos en plural, y aquí le ponemos el tipo movimiento, como es más de uno, le ponemos este array. Entonces aquí hay un tema importante, y es que estos arrays no van a quedar en la base de datos, pero sí nos van a quedar en los ORMs. Entonces nos van a servir para comunicarnos con la base de datos y para poder desde un inventario leer todos los movimientos que tenga. ¿Está claro hasta acá como modelé estas tres cositas súper básicas? Sí, señor. Listo. Carlos me hace una súper buena pregunta, una excelente pregunta. Es una pregunta que siempre, absolutamente siempre sale en todos los equipos de trabajo, y es, cuando yo tengo una relación 1 a 1, ¿esa relación tiene sentido hacerla o es mejor meter todo en la misma tabla? La respuesta es que básicamente aquí aplica mucho una cosa que se llama el principio SOLID. Espérenme, yo les muestro. SOLID Principles. Los principios SOLID. Estos principios SOLID, pues yo les recomiendo, eso es pues es toda una teoría, pero básicamente cada entidad dentro de una base de datos o cada entidad dentro de un grupo gigante de código debería tener responsabilidad única. Eso es uno de los principios SOLID. Y básicamente, ¿qué significa tener responsabilidad única? Es que si yo miro esa tabla, yo esté tranquilo que yo ahí estoy viendo una tabla de productos, y que si miro al frente, estoy tranquilo que estoy viendo una tabla de inventarios. Son cosas diferentes a nivel de negocio. Y pónganse a pensar a futuro. A futuro es muy probable que exista gente haciendo análisis de datos solo sobre los productos y gente haciendo análisis de datos solo sobre los inventarios. Y si tengo sometido en una sola tabla, va a ser un complique para esa gente. Entonces, en realidad es muchísimo mejor separar las informaciones y hacerlas lo más granular posible. ¿Qué significa ser granular? Es que las tablas sean pequeñas y que sea claro cuál es la información que está ahí guardada en esa tabla. Obviamente, eso es un ejemplo muy simple. Aquí podrían ser los dos en una sola, funcionaría exactamente igual. Pero cuando uno tiene bases de datos gigantes, aplicaciones gigantes, entre más pequeñas le quedan a uno las tablas, es mucho mejor. Es mucho más fácil y se ahorra uno un montón de tiempo más adelante. ¿Está claro? Bueno, Sí, me surgió la duda y creo que con esa explicación queda muy bien. Es como imaginarse los diferentes módulos que tendría la misma aplicación, ¿sí? En una como que puedo especificar los productos y los otros inventarios. Literal. Y ya vamos a hablar de un tema súper importante, que es un estándar que a mí me gusta manejar y que se lo recomiendo. Pero aquí Roger, no sé, dijo una cosa súper importante, y es que, claro, aquí en el momento de inventario me faltó lo más importante, la fecha. Yo quiero saber qué fecha hicieron el movimiento. Entonces aquí voy a poner, esto es de tipo fecha. Entonces aquí me está faltando ponerle el tipo, pues el tipo de dato a este elemento que se llama tipo movimiento. Entonces, este tipo de movimiento, ¿ustedes cómo se lo imaginan? Yo ya sé qué es, o entrada o salida. Entonces yo aquí podría básicamente poner, o mejor dicho, o qué me sugieren ustedes. Pongo un string que sea entrada o salida, o pongo un integer que el 0 signifique entrada y el 1 signifique salida. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué quisieran? Puede ser otra tabla con los tipos de movimientos, ¿no? Por ejemplo, podría ser una tabla. 1 y 0, profe, 1 y 0 es. 1 y 0 con un string. ¿Qué más? Gastaría menos información. Un array ahí. Un array puede con ser los un estados. array. Ajá, puede ser un array con los estados. Listo. Entonces, aquí estamos llegando a un punto súper importante, y es que cuando yo estoy diseñando una base de datos, tengo que pensar siempre en cómo esto escala bien a futuro. Entonces, y también depende muchísimo de la arquitectura de la base de datos con la que yo esté trabajando. Entonces, pues una de las sugerencias que salió es, vamos a hacer una tabla. Siempre hacer una tabla, eso siempre es una opción que va a salir. Siempre todo el mundo termina pensando en hacer una tabla. Obviamente sería súper cómodo yo tener una tabla donde pueda registrar los tipos de movimientos. Lo que yo tengo que pensar es, ¿eso qué tanto va a cambiar a futuro? Yo puedo tener movimientos de inventarios que sean diferentes a entrada o salida. Cuando yo tengo opciones fijas que nunca van a cambiar, que yo tranquilamente las podría meter literalmente en el código y dejarlas quemadas en el código, entonces yo ahí tengo dos opciones. Si yo estoy seguro que esas opciones nunca van a cambiar y que siempre son o entrada o salida, en este caso, y que siempre son n opciones que son finitas y que nunca van a cambiar, entonces mi recomendación no es meter eso en una tabla, porque si yo meto en una tabla, le doy la libertad a la gente de que meta
una cosa nueva, un registro nuevo, y se me va a dañar mi base de datos. Entonces, una opción que hace muchísima gente es empezar a poner integers. Entonces, ¿qué significa el 0? ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 2? ¿Qué significa el 3? ¿Qué significa el 4? Si tengo dos opciones, con este caso entrada y salida, entonces podría poner un true o un false. Podría ser. En este caso, por ejemplo, podría poner también un +1 o un -1. El +1 significa entrada, el -1 significa salida. Y ahí me serviría porque multiplico y con eso ya sumo rest, por ejemplo. Pero mi recomendación es que si van a utilizar una base de datos moderna, vamos a ver un tipo de dato que se llaman los enumeradores. Entonces, los enumeradores es parecido a lo que me estaban diciendo ahorita, que es como un array. Entonces, voy a poner aquí enum, yo siempre les pongo el nombre enum y después pongo, pues, como el nombre de ese enumerador. Voy a poner aquí tipo, movimiento. Entonces, estos enumeradores son básicamente listas. Es decir, yo voy a restringir un elemento a que tenga solamente una cantidad de opciones finita. Y esta cantidad de opciones finita va quemada en el código, va quemada en la base de datos. Y solamente son esas 3. Y si quiero agregar una nueva, me toca refactorizar un montón de cosas. Entonces, tengo que estar muy seguro de cuándo puedo agregar enumeradores y cuándo no. Los enumeradores son muy comunes en los roles, son muy comunes en los estados, son muy comunes en los tipos, que yo tengo, por ejemplo, entradas, salidas, cosas de esas, generalmente se hacen con enumeradores. Entonces, aquí lo único que tenemos que poner es, pues como son enumeradores, no tenemos que ponerle el tipo, porque simplemente sabemos que son opciones finitas. Entonces, yo aquí voy a poner los tipos de movimiento que tengo son entrada y salida. Entonces, los enumeradores no tienen relaciones con el resto de la base de datos, sino que simplemente se usan. Y como simplemente se usan, entonces aquí el estándar es utilizar no una relación one-to-one ni one-to-many, sino que simplemente ponemos una flecha para garantizar que eso es una asignación. Y normalmente a los enumeradores se les pone otro color. Entonces se le va a poner color amarillo. ¿Listo? Entonces siempre que ustedes en un diagrama UML vean, mejor dicho, eso no tiene nada que ver, pero generalmente los enumeradores se pintan de un color y las tablas se pintan de otro color. Ahora, aquí, entonces, miren que aquí me falta. Dime. ¿Esto sería un diagrama de clases? Sí. Sí, ok. En un tipo movimientos. En realidad esto es un diagrama UML, así se llama, pero también se puede modelar, pues mejor dicho, eso es casi que una metodología que cambia de empresa a empresa. Entonces, eso que les estoy mostrando yo aquí es una base de un diagrama UML, le faltan un millón de cosas, pero un diagrama UML básicamente es tener todas sus tablitas y te muestra tus relaciones. ¿Listo? Entonces, Carlos, no, el enum no es una tabla. Hazte cuenta que el enum es un drop-down. Es un drop-down y ya. No está en la base de datos, no queda en una tabla específica, sino que es una lista donde yo estoy guardando las informaciones que van a quedar aquí adentro. Listo. Entonces, simplemente lo pinto otro color para saber que es una cosa diferente. Y resulta que aquí viene otro concepto súper importante, y es que en una base de datos, siempre, en una base de datos, si bien sea relacional o no relacional, yo siempre tengo dos tipos de tablas. Tengo las tablas que son, se llaman transaccionales, y las tablas que son datos maestros. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los datos maestros son datos que normalmente yo cargo desde el principio y que se modifican muy poquito. Normalmente los datos maestros solamente los puede modificar un administrador, mientras que los datos transaccionales son los datos que modifica el usuario recurrente de la aplicación. Entonces a mí también me gusta que los datos maestros queden con un color diferente para yo poder identificar que esos son tablas que necesitan tratamiento específico. Entonces en este caso, por ejemplo, el producto sería un dato maestro y el inventario también, porque en realidad estas dos tablas no se modifican manualmente mucho. Se van a modificar a través de este movimiento de inventarios, que es un dato transaccional, porque aquí en ese movimiento de inventarios es donde vamos a cambiar el usuario, donde el usuario va a estar agregando y quitando cosas. Entonces también les recomiendo que traten, o que siempre piensen cuál es el tipo de esa tabla, si es una tabla transaccional o si es una tabla maestra, porque eso les va a ayudar a pensar después dónde tienen que hacer una interfaz gráfica y con qué roles tienen que hacer una interfaz gráfica para modificar esta tabla. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Bueno, entonces solamente me falta una tabla adicional, la voy a poner por aquí, también es una tabla maestra, la voy a poner usuario. El usuario le va a poner un nombre de tipo string, le va a poner un correo también de tipo string, le va a poner los movimientos. Entonces miren que aquí básicamente yo estoy diciendo, pues quiero ver quién está haciendo los movimientos. Entonces voy a poner acá ejecutado por,
y aquí voy a poner usuario. Entonces, esta relación entre movimientos y usuarios es one-to-many, porque un usuario tiene muchísimos movimientos, pero un movimiento tiene un solo usuario. Entonces, vamos a agregar aquí la relación. Y bueno, ya básicamente entonces aquí tenemos pues, un diagrama UML súper sencillo. En este diagrama UML básicamente lo que estamos viendo es, tenemos una tabla transaccional que se llama el movimiento de inventario y que esto tiene pues por detrás asociado unos productos y unos inventarios, tiene asociados unos usuarios y tiene un enumerador que es el tipo de movimiento. Obviamente esto lo podríamos seguir creciendo, los usuarios le podríamos poner roles, le podríamos poner cuentas, podríamos poner por ejemplo aquí en las tablas, en el producto, quién creó el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que una cosa que les voy a recomendar es que todas las tablas siempre deberían tener, y lo vamos a ver con Prisma que es súper fácil, siempre deberían tener dos campos adicionales, que es la fecha de creación y la fecha de actualización. Normalmente todos los ORMs con los que uno trabaja, que ya les voy a explicar qué es un ORM, le permiten a uno automatizar esas fechas de creación y actualización. Entonces, como son gratis y ya te las regalan y no te implican un esfuerzo adicional, normalmente es bueno ponerlas. Entonces, no lo voy a poner para que nos alcance el tiempo, pero normalmente todas las tablas deberían tener siempre fecha de actualización y fecha de creación, y normalmente eso es muy fácil de implementar. Entonces, dudas hasta acá. ¿Quién tiene alguna duda? ¿O está todo claro? Hola, profe, ¿cómo está? Cuéntame. Yo tengo una pequeña duda, pero no es en cuanto a lo que ha explicado, sino que yo observo que cuando se hacen las conexiones, hacia el lado de, cuando es one-to-many, hacia el lado de lo que la conexión es uno, se hacen dos lineecitas, mientras que en la conexión de uno, todo uno es una línea. Sí, te explico otra vez el estándar qué? para que quede claro. Mira, la forma de ver esto es, yo estoy parado en la tabla de inventario y desde la tabla de inventario me voy a ir por esta línea hacia la tabla de movimiento. Entonces, cuando llegue a la tabla de movimiento voy a ver el tipo de relación. Si es esta, como ese cosito que se abre, significa que en este lado la relación es many. Significa que un inventario tiene más de un movimiento. Mientras que si me voy al revés, me paro en el movimiento y me vengo por esta flechita, aquí me doy cuenta que este tiene uno solo. O sea, cada movimiento inventario tiene un solo inventario. Lo mismo pasa con los usuarios. Mira que los usuarios tienen muchos movimientos. Entonces, si me paro en el usuario y me voy para el movimiento, me doy cuenta que se abre. Eso quiere decir que un usuario tiene muchos movimientos. Pero si me voy al revés, me paro desde el movimiento inventario, me voy para el usuario y me doy cuenta que el movimiento inventario tiene un solo usuario. ¿Está claro? Sí, pero lo que me decía es, mire usted la línea tiene dos, como dos líneas flechitas. paralelas, y en el otro Ajá. tiene nomás una. Una Entonces, sola. ¿por Ajá. qué la diferencia? Porque esta relación es one-to-one. ¿Listo? Sí, pero la Este otra es el es one-to-many, o sea, ella Exacto. tenía a un lado una. En la de one-to-one es una sola flechita. En la de one-to-many es dos flechitas. ¿Listo? Ah, eso ya está estandarizado así. Ajá, así es. Ah, listo, ya. Gracias, profe. Bueno, me está preguntando por el chat que si todo el equipo realiza el diagrama UML. Es súper importante que todo el equipo realice el diagrama UML. Eso es supremamente importante porque aquí es donde va a estar la información que el usuario, que el programador tiene que ejecutar. Es que finalmente piensen que esto lo que me está diciendo aquí es que va a necesitar 4 endpoints. Un endpoint para modificar los productos, otro para modificar los inventarios, otro para modificar los movimientos y otro para modificar los usuarios. Entonces, si yo como desarrollador frontend conozco el diagrama UML, ya sé que voy a tener que hacer 4 secciones de actions diferentes, porque voy a tener que hacer 4, un get, un post, un patch y un delete para cada uno de estos. Entonces es súper importante que todo el equipo haga esto junto. Juan, ¿qué duda tienes? Bueno, ya es más, digamos, como, supongamos que uno es el cliente, el cliente cuando revisa la aplicación ya completa, él llega hasta este nivel de la base de datos de revisarla, o él solamente la ve de una forma general. O Buena ya pregunta. depende de la experticia, como si el cliente ya conoce en detalle programación y demás, él solicitaría esto. Ahí como que... Buena pregunta. Y la respuesta es que obviamente depende, como todo depende. En este caso depende es de qué tanto el cliente necesite sacarle plata a los datos. Entonces, si el cliente lo único que necesita es organizar un proceso dentro de su empresa para que ese proceso sea digital, pues eso no le va a importar con tal de que funcione. Pero si el cliente lo que le interesa es sacarle plata a sus informaciones, entonces sí o sí te va a pedir esta información. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. John, un endpoint es básicamente una ruta en el API para poder hacerle pues, requests. Dame un segundo, por favor, dame un segundito. Bueno, ya volví, qué pena. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, aquí con esto, digamos que lo que les va a introducir es el concepto de qué es un ORM y por qué se necesita un ORM. Y digamos que esto es lo mismo cuando estamos trabajando en bases de datos no relacionales, es exactamente la misma cosa. Entonces, yo lo que tendría que hacer, normalmente si no estuviera trabajando con un ORM, sería cada una de estas tablas, crearla utilizando comandos SQL. Ese tema de comandos SQL, pues necesita expertise. Eso es el tipo de códigos que uno siempre tiene que buscar cómo se hacen, porque es una sintaxis que uno solamente se aprende cuando trabaja con eso todo el día, y normalmente eso no son códigos que uno tenga que, o sea, una base de datos uno la crea una vez, una tabla uno la crea una vez y no más. Entonces, pues digamos que comúnmente. Entonces, uno tiene dos opciones: o se vuelve un teso en SQL y se encarga de crear todo esto en SQL y después manualmente conecta el backend, o uno utiliza un sistema que le ayude a que el SQL se cree de una manera más fácil, que uno tenga, digamos, una interfaz un poquito más limpia, con mejor experiencia de desarrollo, para que uno, como programador, se aprenda comandos más parecidos, por ejemplo, a JavaScript, que comandos de SQL. Entonces, existen muchísimos ORMs en el mercado, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eso es una cosa, eso es un mundo gigante. ¿Cuáles son los más comunes? Los más comunes son, bueno, Django es un ORM, es muy bueno, es en Python, es excelente, funciona demasiado bien, recomendado. Por ejemplo, en C# hay uno que se llama DevExpress, que tiene por allá adentro, pues DevExpress tiene como 3 ORMs diferentes. Y en JavaScript el mundo de los ORMs también es gigantesco, hay un montón. Los más comunes son TypeORM, SQLize, y ahora está creciendo mucho uno que a mí me gusta bastante, que se llama Prisma. Entonces, pues yo les voy a mostrar cómo funciona Prisma, les voy a mostrar cómo se instala. Este ORM es muy fácil de utilizar y básicamente lo que nos permite a nosotros es conectarnos a una base de datos de una manera muy fácil y poder hacer queries, poder hacer modificaciones en la base de datos supremamente sencillo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ORM, pues esa sigla es Object Relational Mapper. Básicamente es un sistema que convierte las tablas y las bases de datos en objetos. Como son objetos, tienen propiedades, es como si fueran clases de nuestro lenguaje de programación, y tiene propiedades y métodos, y podemos acceder a esas propiedades y métodos para modificar la información en nuestras bases de datos. Entonces se vuelve supremamente fácil de trabajar con estos ORMs. Vamos a ver que cuando nosotros trabajemos con bases de datos no relacionales, no se llaman ORMs, sino que se llaman ODMs. Entonces es un Object Document Mapper. Y los ODMs también hay un montón. Vamos a trabajar con un ODM que se llama Mongoose. Prisma también sirve para trabajar con bases de datos no relacionales, y por eso es que me gusta tanto.
Entonces, pues yo les voy a mostrar cómo funciona Prisma, pero básicamente la documentación de Prisma es súper buena. Esta gente la está sacando del estadio y es supremamente rápido, supremamente fácil de utilizar, y por eso quiero que lo conozcan, para que sepan que esto existe y pues para que cuando consigan un trabajo sean capaces de implementar esto en sus trabajos, porque la verdad es que es muy simple, es muy fácil de utilizar. Fernando, ¿qué duda tienes? Profe, el nivel de profundidad del NoRM, consultas SQL puras, no hay ningún problema. Yo podría hacer exactamente lo mismo. Sí, lo que pasa es que igual tú tienes la base de datos y tú controlas la base de datos. Entonces, como controlas la base de datos, pues tú verás lo que haces con ella, ¿sí me entiendes? O sea, Pero digamos, consultas súper especializadas se pueden hacer tanto sí, en sin el ningún ORM. problema. Sin ningún problema. Y si tengo una consulta hiper mega especializada que el ORM por cualquier motivo no me permite hacer, la hago en SQL. O sea, igual podemos seguir utilizando SQL normal, tradicional de toda la vida. Listo. Bueno, entonces, pues básicamente lo que necesita Prisma para poder funcionar es antes de que todo eso, bueno, les vamos a mostrar aquí, a Start from Scratch. También que aquí en el Getting Started de Prisma, uno puede empezar con bases de datos no relacionales o con bases de datos de Mongo. Yo voy a trabajar con una base de datos relacional. Aquí yo selecciono si quiero trabajar con JavaScript o con TypeScript, si quiero trabajar con MySQL, con Postgres o con SQL Server, cualquiera funciona. Yo les recomiendo Postgres, es la base de datos más completa de todas, es muy buena. Si quieren trabajar con MySQL, Amazon Web Services te regala un año de MySQL en la versión más bajita, en la versión más pequeña, pero es súper bueno para entrenar y es súper bueno para hacer ensayos. Las bases de datos de Postgres normalmente son un poquito más caras, son un poquito más costosas y uno se embala en internet para encontrar bases de datos de Postgres que le funcionen y que sean gratis. Entonces, muchísima gente lo que termina haciendo es que se abren una cuenta en Heroku, terminan pagando por la base de datos de Postgres, o se abren una cuenta en DigitalOcean y terminan pagando por la base de datos de Postgres. Y es porque no conocen este sistema que se llama Supabase, que se los voy a recomendar. Entonces, en Supabase, este Supabase es, ellos quieren tener como ellos se hacen llamar como una alternativa a Firebase, open source. Firebase es una base de datos no relacional que tiene Google, es muy buena. Entonces, esta gente está intentando hacerles la competencia. Tiene 1.000.000 de funcionalidades, una cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de cosas tan grande que tiene Supabase. Pero más allá de eso, esta gente te regala bases de datos de Postgres. Entonces, por eso se los recomiendo. Lo que voy a hacer es que voy a entrar a Supabase y voy a crear la base de datos. Entonces, voy a hacerle aquí Start Project. Él les pide ingresar con la cuenta de GitHub. Entonces, ustedes entran con la cuenta de GitHub. Aquí ustedes pues, van a ver que yo tengo varias, pero básicamente uno aquí crea unas organizaciones, crea unos proyectos. En la versión gratis puede tener 3 proyectos por organización. Entonces, si yo aquí vengo y le digo nuevo proyecto, voy a crear test inventarios. Te voy a poner un password a mi base de datos, lo voy a borrar ahorita, voy a ponerle admin. Voy a ponerle admin inventarios. Vamos a mirar. Profe, ¿y los límites de esa base de datos para un negocio pequeño, sin problemas? Sí, sin ningún problema. La verdad no estoy seguro cuáles son los límites, pero pues no, para un negocio pequeño no vas a tener ningún problema. Pero bueno, entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es crear una base de datos en Postgres. Él ya me la va a crear y ya ahorita me va a entregar las conexiones. Supabase tiene 1.000.000 de cosas adicionales, tiene un ORM incluso por dentro, pero yo no quiero que ustedes se enreden con eso. Vamos a asumir que aquí en este Supabase lo único que vamos a hacer es tener una base de datos en Postgres y ya, es gratis y la vamos a poder utilizar y listo. Entonces vamos a seguir utilizando Prisma. Por aquí me preguntaban que si Prisma pues solamente se puede utilizar con Next.js. La respuesta es que no. Prisma es un ORM independiente, lo puedes utilizar con Next.js, lo puedes utilizar con React, lo puedes utilizar con Vue, lo puedes utilizar con lo que sea. O sea, no hay ningún problema. Entonces, bueno, aquí básicamente para instalar Prisma es muy fácil. Lo único que uno tiene que hacer es agregar, bueno, yo aquí no me acuerdo si yo tenía agregadas estos tipos de TypeScript. Recuerden que yo utilizo siempre Yarn. Entonces vamos a agregar acá Yarn add y agregamos Prisma, TypeScript, TS Node y los tipos de Node, pero como dependencia de desarrollo. Entonces vamos a esperar a que eso instale. Mientras tanto, podemos viendo aquí
que básicamente con el comando npx prisma init uno empieza a crear el proyecto. Ya les voy a mostrar ese comando para qué sirve. Miren que yo ejecuto npx prisma init y él lo que hace es que acá me crea una carpeta que se llama prisma y me crea un archivo .env. Entonces en este archivo .env básicamente lo que tengo que hacer aquí, igual a como lo habíamos hecho en el ciclo pasado con Mongo, tengo que poner el string de conexión a la base de datos. Lo voy a poner ahorita. Y me crea este esquema de prisma. Entonces en este esquema de prisma, miren que aquí dice que va a utilizar una base de datos de Postgres, que la URL para conectarse a esa base de datos está aquí en esta variable de entorno. Y básicamente aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a escribir el lenguaje, voy a empezar a escribir código en el lenguaje del ORM. Esto pasa en todos los ORMs, que cada ORM tiene su propia sintaxis para escribir las cosas. De todos los ORMs, Prisma es de los que es más simple. En Prisma todo es súper fácil. Y Prisma tiene una extensión para Visual Studio Code, que se llama literalmente Prisma. Entonces, cuando uno instala la extensión, esto lo autocompleta a uno, es una belleza, funciona excelente. Entonces, pues básicamente aquí ya lo que tenemos que hacer es, después de que, vamos a mirar si su database ya terminó, por aquí creo que está en database, no me acuerdo dónde está esto, aquí en settings, database, por aquí, entonces, miren, ya tengo la conexión, entonces miren que acá yo copio esto, me voy para el punto .n, aquí entonces voy a poner, este es el host, eso que acabo de copiar es el host de la base de datos. Todas las bases de datos de Postgres tienen este puerto 5432 por defecto. El usuario generalmente también es Postgres. Entonces Postgres. Y la clave que le puse fue admin inventarios. Entonces ya ahí tengo lista la conexión para mi base de datos. Entonces ya lo único que me falta hacer es empezar a utilizar ahora sí las propiedades del ORM. ¿Qué es utilizar las propiedades del ORM? Es hacer uso de la sintaxis que el ORM me entrega para que construir mi base de datos sea muy fácil. Entonces miren que eso es lo que dice pues ya justo después en la documentación. Miren que ya básicamente lo que tengo que hacer es empezar a escribir pues cada uno de los campos que hay en mi base de datos. Entonces en Prisma esto es muy fácil porque yo utilizo la palabra clave o el comando clave model, le pongo el nombre de la tabla, abro unas llaves y entre las llaves pongo el nombre de la columna o el nombre pues, sí, del campo, el tipo, y aquí le pongo algunos modificadores. Ya les voy a mostrar eso pues, cómo funciona. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es escribir en la sintaxis de Prisma una copia de este diagrama UML. Entonces, esto se hace muy fácil, porque miren, entonces yo empiezo. Vamos a empezar con producto. Entonces, model, producto, abro unas llaves. Entonces, aquí le digo, listo, el ID es de tipo string, y si miren aquí, miren que dice, le pongo arroba ID. Si le ponemos default, este autoincremento es cuando el ID es de tipo entero, entonces ponemos ID, pero aquí le ponemos arroba default, creo que es CUID para que nos cree IDs de tipo string únicos que no colapsen entre ellos. Básicamente ese es el truco para crear IDs de tipo string. Como esa que está creando como los modelos de lo que va a crear las tablas. Exactamente, aquí estoy creando la tabla como quiero que quede. Listo. Entonces el siguiente es el nombre es de tipo string, la foto es de tipo string, y aquí ya llegué a la primera relación. Entonces voy a hacer una pausa, voy a ir a crear el inventario. Entonces vengo por acá, creo el siguiente modelo, model inventario. Entonces acá lo mismo, tengo un ID, string, con el ID default único. Acá tengo la cantidad que es integer. Y entonces miren que acá tengo una relación a producto. Entonces básicamente acá Prisma es muy fácil, incluso les voy a pasar la... Espérenme, yo lo busco por acá y se los paso. Espérenme, yo busco a ver dónde está. Y se los paso para que lo tengan. Entonces en Prisma hacer relaciones es súper fácil. Miren que yo aquí básicamente vengo y digo, listo, yo necesito una relación entre inventario y producto. Entonces la puedo definir en cualquiera de las dos partes que quiera. Por ejemplo aquí, inventario es de tipo inventario. Miren que el auto me predice automáticamente. Le doy clic en guardar y miren que él ya crea, ay perdón, me equivoqué, no es de tipo inventario sino de tipo producto, de tipo producto. Entonces miren que él automáticamente me crea estas relaciones. Entonces miren que aquí el Prisma automáticamente la crea con un array. Yo necesito que sea one to one, entonces borro ese string
Y básicamente él me saca un error y me dice como, hey, ojo, y eso es un concepto sumamente importante, en las relaciones one-to-one, aquí se puede presentar el problema de qué fue primero, el huevo o la gallina, qué fue primero, el producto o el inventario. Yo tengo primero un producto o tengo primero un inventario. Entonces, siempre tengo que pensar cuál fue primero y cuál está primero en la base de datos, porque tiene que haber uno que pueda existir sin el otro. Entonces, cuando hay uno que puede existir sin el otro, tengo que poner que el otro elemento es opcional. Y eso pasa en todos los ORMs, cuando tenemos relación one-to-one. Entonces, en este caso, yo puedo tener productos que todavía no tienen el inventario creado. Básicamente, entonces, por eso aquí el inventario le pongo este simbolito de interrogación que significa que es opcional. Entonces, yo puedo crear productos sin inventarios, pero cuando cree el inventario, sí o sí le tengo que poner el producto. Miren que aquí, digamos que si uno mira el código, uno se puede enredar un poquito, pero básicamente lo que yo le estoy diciendo es, ve, créate un inventario. Así se va a llamar la tabla. Esta tabla va a tener un ID string, una cantidad entero, y estos dos campos que están acá son los que me definen la relación. Este que tengo aquí abajo, que es de tipo string, es el que va a quedar registrado en la base de datos, ¿cierto? Pero este que está aquí arriba es el que me va a permitir hacer los queries y me va a permitir conectar a través de las llaves foráneas. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver en todos los modelos y siempre va a quedar, digamos que Prisma es muy fácil porque nos ayuda a autocompletar todo esto. Entonces, miren que ya tenemos el modelo de inventarios, está listo. Nos falta el de movimiento inventario, entonces model, movimiento, inventario. Aquí abrimos unas llaves, ponemos el ID, entonces un movimiento inventario que tiene. Entonces tiene el inventario, guardamos, entonces miren que él automáticamente me crea aquí la información. Entonces ya después vengo y me pregunto, listo, ¿cómo está en inventario? Miren que en inventario tiene que ser con el array, entonces aquí arriba sí está bien, perfecto, ya tengo el inventario, que sigue la cantidad, es de tipo int, el tipo de movimiento, bueno, el tipo de movimiento lo vamos a hacer ahorita un momentico, la fecha es de tipo datetime y el usuario no lo tenemos todavía. Entonces miren que el tipo de movimiento es un enumerador. Los enumeradores se pueden definir en Prisma como enum, voy a ponerle enum, tipo, inventario. Esto es exactamente igual a como lo vamos a definir en Mongo. Funciona exactamente igual. Entonces los dos tipos de inventario que tengo son entrada y salida. Entrada y salida. Entonces miren que los pongo ahí simplemente uno debajo del otro. Y ya vengo aquí y le digo que el tipo de movimiento, es en un tipo inventario. No, le puse tipo inventario, no se puede llamar tipo inventario. Me disculpan, se llama tipo movimiento. Perfecto. Entonces, vamos bien, ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esta, nos falta solamente el usuario. Entonces, simplemente aquí agregamos model usuario. Tiene su ID único. Tiene su nombre de tipo string. Tiene el correo de tipo string. Si yo quiero que los correos sean únicos en las bases de datos, le puedo poner aquí @unique. Entonces, si yo le intento meter dos correos iguales, el de entrada en la base de datos me saca un error. Y los movimientos, miren que yo también lo puedo definir al revés, siempre lo había definido como desde el one hacia el many. Y le puedo poner movimiento, inventario, y le pongo los dos corchetes para denotar que eso es un array. Le doy control S para guardar y miren que él automáticamente me pone aquí la relación. Lo único es que cuando lo hago hacia al revés, él me pone este usuario en mayúscula. A mí me gusta más tenerlo en minúscula para que todos me queden iguales. Voy a mirar que no me haya quedado una en minúscula. Por aquí también me quedó este. Por aquí también me quedó este. Entonces ya simplemente, lo único, pues digamos que ya aquí le dije a Prisma, ojo pues Prisma, que usted va a tener 5 tablas. La tabla de producto, la tabla de inventario, 4 tablas, perdón. Tabla producto, inventario, movimiento y usuario. Y va a tener un enumerador que se llama tipo movimiento. Ahora, señor Don Prisma, por favor, mándeme eso para la base de datos. Entonces, básicamente aquí lo que hice fue definir el modelo. Definir el modelo, básicamente es decirle a Prisma, ojo que estos son nuestros modelos y ojo que esto es lo que nosotros vamos a estar utilizando para poder comunicarnos con esa base de datos. No hemos hecho nada más. Es más, voy a conectar a la base de datos por aquí con este gestor de bases de datos que se llama Deviver. Y les voy a mostrar que la base de datos literalmente no tiene absolutamente nada en este momento. Más, yo la puedo ver acá si quieren. Miren que yo entro a la base de datos. Miren que yo abro la pestaña de tablas y ahí adentro no hay
absolutamente nada, o sea, no hay literalmente nada. Entonces, es más, si quieren podemos abrir, voy a cerrar acá, voy a crear una nueva conexión. Un segundo, yo cierro todo eso. Aquí voy a crear una nueva conexión. Este programita es muy bueno, yo se los recomiendo, se deja conectar a cualquier tipo de base de datos relacional. Entonces aquí yo selecciono que mi base de datos a la que me quiero conectar es Postgres. El host se lo podemos sacar de Supabase. Entonces acá en los settings me voy a la base de datos y busco por aquí abajo la conexión, es esta. Entonces este es el host. La base de datos se llama... la base de datos se llama Postgres. Sí, aquí tengo un error en el .env porque la base de datos se llama Postgres. Listo. Entonces, perfecto, la base de datos se llama Postgres. El nombre de usuario también es Postgres. La contraseña es, le puse cómo fue, admin inventarios. Por aquí está, admin inventarios. Pruebo la conexión a ver si esto está funcionando. Miren que me dice que ya me conecté a la base de datos, le doy finalizar. Entonces aquí la abro, voy a cambiarle el nombre a esto. Renombrar, voy a poner aquí ejemplo, inventarios, Prisma, acepto, listo. Entonces miren que aquí básicamente en una base de datos de Postgres uno lo que tiene son unos esquemas. En los esquemas públicos es donde están las tablas. Miren que en este momento no hay ninguna. Entonces lo que le vamos a decir a Prisma es: Prisma, por favor, señor don Prisma, créeme las tablas. Encargue usted ese QL aquí por detrás, que yo no lo quiero hacer. Yo quiero simplemente definir mis tablas con un lenguaje súper fácil y súper parecido al diagrama UML, y usted encárguese de hacer el trabajo sucio, que es utilizar Prisma por detrás. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a lo que les he explicado? Veo que hay varias personas con la mano levantada. Fernando, ¿qué duda tienes? Gustavo, ¿qué duda tienes? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Creo que Fernando y Gustavo están como tímidos. Profe, qué pena, es que una pregunta. ¿Por qué usted a nivel industrial usa Prisma y no Django? Bueno, eso depende muchísimo. La verdad, eso es una muy buena pregunta y la respuesta es que utilizo los dos. Depende muchísimo del proyecto. A mí me gusta más Prisma porque se integra muy bien en Next.js y porque en Django, pues finalmente me toca hacer un API por aparte. Django también puede utilizar GraphQL, pero me toca utilizar un API por aparte, y como me toca utilizar un API por aparte, sí o sí necesito utilizar Axios, por ejemplo, para comunicarme con mi API que está en otro lugar del mundo. Mientras que con Next.js, como les voy a mostrar, todo me queda integrado en el mismo repositorio y puedo hacer, por ejemplo, lo que les había mostrado la semana pasada, que es hacer queries dentro de la misma, dentro del mismo código del cliente. Entonces, el código queda muchísimo más integrado y es muy rápido, es muy, muy rápido. Listo, profe, listo. Bueno, una pregunta. Cuéntame, sí. Digamos, si creamos el modelo así en base de datos no relacional, después para pasarlo a relacional, ¿es fácil con Prisma? No, no. Bueno, ese último comentario que hiciste es clave. La respuesta es que normalmente no. Si yo defino un modelo de bases de datos no relacionales y me quiero pasar a una base de datos relacional, que eso es normalmente el flujo, normalmente uno no hace lo contrario. Normalmente uno pasa de no relacional a relacional. Y eso generalmente es un complique y todas las empresas se gastan un montón de tiempo, un montón de plata haciendo eso. Digamos que Prisma facilita las cosas porque en Prisma este mismo esquema que yo estoy definiendo aquí le toca hacer unos cambios súper pequeños para convertirlo en una base de datos no relacional. Y te voy a mostrar de una vez para que tú puedas ver la diferencia. Mira, por ejemplo, acá ellos tienen un modelo de usuarios y un modelo de post, pues como si yo estuviera haciendo un post en una página. Entonces mira que lo definen muy parecido a como hicimos nosotros, un ID entero que es autoincremental, el post también tiene un ID entero autoincremental, y aquí básicamente están haciendo una relación entre los autores y los usuarios y los posts. Mira que si yo me paso para MongoDB es muy parecido, solamente que hay que agregar estos map ID porque MongoDB utiliza pues, ese underscore ID para definir las bases de datos, y creo que cambia aquí también la relación porque tengo que poner este @object_id y ya, es lo único que cambia. En realidad es muy fácil. Entonces Prisma está haciendo un esfuerzo gigante para, digamos que, para que las empresas dejen de tener el problema de estar migrando bases de datos no relacionales a relacionales, que eso deje de ser un complique. ¿Listo? Vale, profe, gracias.
Bueno, Alexandra me preguntó por el chat que Deviver ¿qué es? Deviver es un sistema que yo utilizo para mirar mi base de datos. ¿Listo? Es para yo poder explorar mi base de datos. ¿Está claro? Deviver no es necesario, ustedes pueden utilizar el que quieran. A mí me gusta muchísimo Deviver porque me sirve para cualquier tipo de base de datos. Entonces, yo lo utilizo siempre. Pero esto, básicamente, pues depende de lo que cada uno quiera. Depende de cada equipo. ¿Está claro? Bueno, John me pregunta que para qué instalar dependencias como desarrollo. La respuesta es que esos son dependencias que no, que finalmente no te dejan, que tú no las necesitas en producción. O sea, el usuario final no va a necesitar, por ejemplo, en la aplicación final no va a necesitar TypeScript, por ejemplo, porque pues, eso al usuario no le agrega valor. Entonces, cuando son librerías que yo solo necesito para mi desarrollo, normalmente las instalo con ese D al final para que no se vayan a los entornos de producción. Entonces, generalmente cuando yo estoy viendo las librerías, ellas me dicen si son librerías que necesitan en desarrollo o si son librerías que necesitan en producción. Generalmente yo sé cuando estoy instalando la librería, listo. Bueno, Cristian me pregunta que si es como Atlas. Sí, efectivamente. Mongo yo lo miro en Atlas, mientras que acá las bases de datos relacionales yo las miro en este programa que se llama Deviver. Exactamente. Pero bueno, lo que quería que vieran es que aquí básicamente no hay ninguna tabla creada. Entonces lo que yo podría hacer, como les decía ahorita, es simplemente empezar a crear cada una de las tablas con SQL. Yo aquí puedo hacer códigos SQL y puedo empezar a crear tablas si quiero. Pero pues básicamente yo no me quiero evitar el problema de tener que utilizar SQL y por eso estoy utilizando Prisma. Entonces, básicamente, espérenme, yo les muestro dónde está esto. Es que me viene para donde no era, un segundo. Denme un segundo, por favor. Mientras está buscando. En el ciclo pasado, cuando subí a Heroku la aplicación, me salía un error con unos test de React. Era porque se estaban yendo y eso era dependencia de desarrollo. Ah, sí, eso siempre le pasa a uno. Eso es impresionante. Bueno, entonces aquí vamos a hacer uso de una herramienta que tiene Prisma que se llama una migración. Entonces, ¿qué es una migración? Eso solamente aplica para bases de datos relacionales, eso no aplica para base de datos no relacional. Básicamente una migración es decirle, señor Don Prisma, venga que yo le acabo de definir cuál es toda la estructura de la base de datos SQL que necesito. Entonces, yo necesito que usted, en una migración, la migración lo que significa es, por favor, coja este esquema y mándelo para SQL y revise qué cambios hice yo aquí. Ahorita vamos a hacer un cambio, les voy a mostrar eso cómo funciona, para que en SQL, en la base de datos, usted me relacione exactamente lo mismo. Entonces el comando es muy fácil, simplemente implemento npx prisma migrate y aquí tengo que poner, pues yo tengo dos tipos de migraciones de desarrollo, migraciones de despliegue, eso es un tema aparte. Por ahora estamos hablando de migraciones de despliegue y les pongo un nombre, entonces pongo name, migración inicial. Entonces, esto lo que hace, literalmente, es conectarse a la base de datos y convertir estos modelos que yo escribí aquí, que miren que son muy parecidos al diagrama UML. Esto es básicamente reescribir el diagrama UML y agregar estas relaciones. Y él coge todo eso y lo convierte en código SQL. Lo manda para la base de datos y como lo manda para la base de datos me crea las tablas. Entonces, dejemos lo que termine. Esperemos que no me haga quedar mal. Entonces, miren que ella me dijo, ya apliqué la migración. Esto aquí seguramente va a fallar, quién sabe, no importa. Ya vamos a mirar eso que hay arriba. Pero básicamente lo que él me dice es, hey, listo, vos me pediste que aplicar la migración, ya la apliqué. Estamos listos. Entonces aquí me crea una carpeta que se llama migraciones. Yo puedo mirar el código SQL que eso generó. Pues si tienen curiosidad, pero no modifiquen esto. Miren que el código SQL que eso genera, eso es generador automático de código. Miren que lo que empieza es a hacer puro create table, le pone constraints, empieza a llamar los foreign keys, empieza a llamar los timestamps, les pone absolutamente todo. Entonces, básicamente, si yo aquí vengo y actualizo mi tabla, miren que yo le doy renovar, entonces miren que ya aquí en tablas ya tengo mis mis cuatro tablas. La tabla de inventario, la tabla de movimiento, la tabla de producto y la tabla de usuario. Si abro, por ejemplo, la tabla de usuario, miren que aquí me salen las tres columnas, nombre, correo y ID. En producto, por ejemplo, me sale también el ID, el nombre y la foto. En movimiento inventario, entonces me sale el inventario, la cantidad, el tipo de movimiento y el usuario. Y en inventario me sale la cantidad del producto. Entonces miren que
con un comando tan fácil, pues digamos que lo que yo quería que ustedes vieran aquí es, y esto funciona en realidad en casi todos los ORMs igual, yo lo único que hago es entender cómo funciona la sintaxis del ORM y después de entender cómo funciona la sintaxis del ORM aplico un comando que depende de cada ORM. En Prisma es npx, Prisma migrate dev y ya, simplemente lo que hace es sincronizar el esquema como yo lo tenga pintado con la base de datos. Después de eso, entonces Prisma ya lo que nos permite es, pues, y ya son cosas adicionales que tiene Prisma, que ya pues, también se las voy a mostrar de una vez, es que Prisma tiene esto que se llama un Prisma Client. Entonces lo voy a instalar, yarn add Prisma Client, que básicamente esto es una de las cosas por las que a mí más me gusta Prisma. Entonces yarn add Prisma Client, que este Prisma Client básicamente lo que nos permite es que, pues ya les voy a mostrar, él lo que hace es que literalmente nos regala el CRUD, o sea, nos regala operaciones de lectura, modificación, generación y eliminación de toda, absolutamente toda nuestra base de datos. Entonces, para yo poder tener eso, lo que voy a hacer es npx prisma generate. Este comando npx prisma generate empieza a generar todo un montón de códigos que hay dentro de mi aplicación que yo puedo utilizar para que Prisma me empiece a generar todas esas informaciones, me empiece a generar todos esos, pues como todo ese CRUD completo. Entonces ya les voy a mostrar cómo funciona. Del Django. Más o menos, es más o menos parecido al admin de Django, pero es mejor. Bueno, digamos que por un lado no me entrega interfaz gráfica, eso no es una interfaz gráfica, sino que me entrega un montón de funciones. Y ese montón de funciones yo las puedo utilizar para literalmente crear. Estas son funciones muy parecidas a las que vimos con Mongo en el ciclo pasado, que era como find o create many o create one o find relation, todo ese tipo de funciones que me permiten a mí como encontrar la información en la base de datos más fácil. ¿Está claro? Les vamos a mostrar un ejemplo, pero antes de mostrarles un ejemplo, quiero ver si hasta aquí hay alguna duda. Fernando, ¿qué duda tienes? Estás con la mano levantada desde ahorita, no sé si... Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Yo miro pronto el chat. Bueno, Andrés me preguntó por los enums. Súper buena pregunta y siquiera me acordaste. Mira, yo te muestro los enums dónde van a parar. Porque obviamente no quedaron acá. Los enums los pusimos fue en el movimiento de inventario. Mira que si yo aquí me voy a datos, aquí obviamente no hay ningún dato en la base de datos todavía, pero si creo un nuevo dato, mira que aquí en el tipo de movimiento de inventario, aquí está el enum. Lo que yo les decía ahorita, que es un drop-down. Entonces, eso es porque Postgres me permite tener un drop-down. Hay bases de datos que no permiten tener enums de este estilo. Entonces, las bases de datos que no lo permiten te pondrán aquí numeritos y ya él automáticamente por detrás hace toda la generación. ¿Listo? ¿Está claro, Andrés? Bueno, entonces... Qué pena, una duda. Claro, cuéntame. ¿Esta parte del Prisma Generate también funciona para las no relacionales o solo funciona con relacionales? No, también funciona para las relacionales, es una nota. Sí funciona. Gracias, profe. Bueno, entonces yo les había contado que Prisma, que Next.js tiene por aquí es donde se integra esto súper bien, una nota entre ellos. Next.js tiene unas rutas de API. Bueno, antes de eso, antes de pasar a esto, les voy a mostrar una cosa adicional que tiene Prisma, es que yo puedo ejecutar un comando que se llama npx, dame un segundo, yo borro esto, npx Prisma Studio. Este comando npx Prisma Studio, miren lo que hace. Me monta una paginita que se llama localhost 555, me la monta por defecto en ese puerto, yo lo puedo cambiar. Y aquí yo puedo literalmente, por ejemplo acá, no sé, me voy para producto. Entonces miren que yo aquí puedo agregar informaciones en mi base de datos. Entonces yo aquí le doy add record, yo le pongo un nombre del producto, voy a poner por ejemplo mouse, no voy a poner foto, voy a poner, no sé, cualquier cosa, y lo guardo. Voy a crear otro que se va a llamar teclado y voy a poner aquí, no sé, cualquier otra cosa y lo guardo. Listo, entonces miren que ya tengo dos productos. Esto lo que hace literalmente es que los guarda en la base de datos. Miren que si yo me voy para la base de datos, me voy para la tabla producto, reviso datos, ya debe haber dos. Miren que automáticamente le pone, bueno, no sé por qué no quedó la foto en el teclado. ¿Ve? No sé por qué no quedó la foto en el teclado. Voy a poner cualquier cosa, guardo. Entonces, esta interfaz, este Prisma Studio, básicamente lo que me permite es, de una manera muy fácil, crear informaciones en la base de datos. Este Prisma Studio sirve más para hacer pruebas. Pero miren que yo, por ejemplo, aquí desde el mouse, yo podría crearle el inventario. Entonces, vamos a hacerlo más bien al revés. Yo aquí desde el inventario agrego, miren que aquí puedo buscar el producto. Entonces le digo, voy a crear el inventario para el mouse. Le voy a poner la cantidad, no sé, 150.
150, listo. Entonces guardo, perfecto. Listo. Entonces miren que ya tengo un inventario. Entonces si me voy para la base de datos, reviso la tabla de inventario, aquí en los datos, aquí ya debería tener un inventario. Entonces miren que acá la diferencia entre una referencia dura, pues a través de foreign key, o una referencia débil, es que si yo hubiera hecho una referencia débil, acá simplemente estaría el ID del producto. Mientras que como esto sí está relacionado por detrás, tiene esta flechita y esta flechita me lleva al producto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que casi en la mayoría de estos software de gestión de bases de datos, yo puedo revisar miren que yo le hago clic a esta base de datos y le digo ver esquema. Entonces, si yo aquí miro el diagrama de esta base de datos, aquí me voy a encontrar un diagrama súper parecido y tiene que quedar muy parecido al que vimos aquí arriba, el diagrama UML. Entonces, digamos que eso es una forma de verificar que el diagrama nos haya quedado bueno. Entonces, miren que acá yo puedo revisar que el movimiento de inventario está conectado con el usuario. Perfecto. Es más, vengan, yo trato de pintarlo igualito. Miren que acá está inventario, producto. Entonces, miren que yo así puedo básicamente revisar que efectivamente lo que está generando mi base de datos sea relativamente parecido a mi diagrama UML. Entonces, obviamente yo aquí puedo revisar estas relaciones, que se hayan quedado buenas, pero pues en eso confíen, pues eso es muy bueno. Entonces, básicamente acá también esto sirve como para explorar esta base de datos y uno garantizar que esto le haya quedado organizadito, ¿listo? Bueno, y entonces ya voy a pasar a un tema supremamente importante y con esto pues vamos a terminar la clase de hoy. Voy a cancelar este Prisma Client, es súper bueno, ese Prisma Client funciona súper bien para que lo tengan por ahí presente, pero no, quiero que nos concentremos en ver, digamos, cómo Prisma se mete dentro de Next.js y hace que esto empiece a funcionar una belleza. Entonces, voy a crear una ruta de API. Recuerden que las rutas de API, voy a crear acá una que se va a llamar productos, por ejemplo. Voy a llamarle, sí, voy a poner productos.ts. Entonces, recuerden que yo les había dicho que nosotros en las rutas de API, básicamente estas son rutas que se ejecutan en el servidor. Entonces, yo aquí puedo literalmente exportar, export default, una función, me la voy a copiar de aquí. Este un segundo, yo cierro todo esto, porfa, que esto me estorba. Todo esto me estorba, me estorba, me estorba, me estorba, me estorba. Profesor, ¿en qué Git va a quedar? No sé, ahorita miramos, pero ya les digo. Const. Voy a poner aquí ruta API productos. Entonces, estas rutas, acuérdense que siempre son como rutas de API iguales a las que hicimos en Express en el ciclo pasado. A esto le entra un request y un response. Si quieren podemos poner los tipos, no los voy a poner y después exportamos por defecto esa export, default, ruta API productos. Entonces miren que, acuérdense que yo acá podía empezar a mirar qué pasaba con esa ruta de API. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner if rec.method es igual a get. Entonces aquí lo que habíamos hecho era un console.log, hice un get. Vamos a mirar esto porque está poniendo problema. Me está pidiendo los tipos, entonces esto tiene que ser, este sí me lo voy a robar de acá porque esto nunca me acuerdo cómo son. En un segundo yo me los robo de acá. Entonces este es de tipo NextAPI_request y este es de tipo NextAPI_response. Perfecto. Entonces voy a prender el programa yarn dev. Entonces si yo entro a localhost 3000 localhost 3000 API productos, tendría que ver este console log. Recuerden que este console log lo veo aquí en esta terminal, porque es código servidor. Eso es supremamente importante. Entonces miren que yo pongo ahí el código. Vamos a mirar si funciona o no funciona. Miren que aquí ya dice, hice un get. Entonces, obviamente aquí me está sacando un error porque me dice que no mande una respuesta. ¿Sí? No tiene toda la razón. Entonces voy a poner res.status 200.json. Voy a poner aquí productos. Y voy a poner hola. Simplemente para mirar que efectivamente esté cargando los productos. Voy a recargar acá. Ya me dice que tengo los productos. Entonces voy a abrir un código. Voy a abrir Insomnia. Porque aquí estamos haciendo una ruta de API.
solo que la estamos haciendo dentro de Next.js. Entonces, como es una ruta de API, funciona exactamente igual a todas las rutas de API que vimos en el ciclo pasado. Miren que acá yo le hago localhost 3000 barra API barra productos. ¿Productos o producto? No me acuerdo. Barra productos. Le hago un send. Get. ¿Cómo? Lo tiene como tipo post, profe. Ah, lo tengo como tipo post. Sí, claro, tiene toda la razón, perdón. Muchas gracias. Le hago un get, send. Listo, aquí está, producto sola. Entonces, básicamente lo que voy a hacer aquí es, les voy a mostrar cómo utilizar Prisma para poder leer todos los productos que están en la base de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tengo que importar el Prisma client from barra Prisma barra client. Entonces, aquí tengo que poner const Prisma es igual a new Prisma client. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es como instanciar pues estoy creando una instancia de este Prisma client y este Prisma client ya me deja hacer consultas. Entonces, voy a poner acá const productos es igual a prisma.producto.find many. Entonces, ese find many lo que hace es encontrar todos los productos que hay. Entonces, miren que ya, simplemente devuelvo aquí los productos, recargo aquí. Bueno, no me está devolviendo nada. Vamos a mirar qué hice mal. ¿Qué habré hecho mal? .find many, creo que aquí me faltó eso. Vamos a mirar. No, ¿qué pasa? Porque no me está devolviendo nada. Denme un segundo, por favor. No sé qué hice mal, denme un segundito. Ah, ya sé. Aquí creo que tengo que poner una wait. Entonces aquí creo que tengo que poner un async. Ojalá sea eso. Vamos a mirar. Entonces miren que ya me cargó los productos. Entonces miren que esto se vuelve supremamente fácil. Porque entonces ya es cuestión de uno aprenderse toda esta sintaxis de Prisma. Entonces yo en Prisma puedo hacer un find many para encontrar muchísimos, puedo hacer un find unique, un find one para encontrar uno solo, puedo hacer un create, mejor dicho, tengo el CRUD completo, no tengo que hacer, miren que aquí lo que hizo Prisma fue que Prisma nos regaló los controladores. Eso es una cosa súper importante y es que miren que yo solamente me tengo que preocupar por hacer las rutas y eso funciona no solo en Next.js, sino que funciona en cualquier, por ejemplo, si estuvimos trabajando con Mongo en Express, Prisma también me regala todos los controladores. Esos controladores, pues ya no los tengo que hacer porque ya tengo el CRUD completo. Ya el CRUD completo ya está listo. Entonces ya lo único que tengo que hacer es implementarlo. Y Prisma tiene una cosa súper bacana que es que, miren que yo puedo, pues básicamente ¿qué pasa si yo aquí quisiera traer, además del producto, quisiera traer el inventario? Entonces normalmente uno lo que tendría que hacer sería, pues básicamente, pues tendría que hacer dos queries, uno para el producto, otro para el inventario y poder saber uno dónde está uno al lado del otro. Con Prisma ese tipo de cosas son muy fáciles porque miren que yo aquí le puedo pasar propiedades a esto, le puedo decir que me incluya el inventario, le pongo true, guardo, hago otra vez el send y miren que entonces ya aquí me carga el inventario. Entonces esto se vuelve supremamente fácil. Y miren que si yo quiero seguir de ahí para abajo, al inventario le pongo aquí que me incluya los movimientos, le pongo true, guardo, envío. Aquí obviamente me va a decir que no tiene ningún inventario, ningún movimiento de inventario. Pero entonces si por ejemplo, no sé, voy a abrir aquí otra terminal. Voy a hacer otra vez npx Prisma Studio. Voy a crear voy a crear un usuario, voy a crear un movimiento para que puedan ver el CRUD completo. Pues puedan ver el get completo más bien. Usuario, voy a crear un usuario por acá. Se va a llamar Daniel. El correo es dsl@d.com. Guardo. Entonces voy a crear un movimiento inventario. Movimiento inventario. Obviamente esto no va a ser, pues no va a tener ningún sentido y no hay nada que esté haciendo que efectivamente se reste para allá al otro lado. Pero entonces aquí voy a buscar el inventario, el que le quiero quitar información es a este. Voy a hacer un movimiento por 10 unidades. Este tipo, aquí puedo seleccionar entrada o salida. ¿Y quién lo está haciendo? Lo está haciendo este mancito. Daniel, guardo. Entonces
Entonces ya tengo información en mis 4 tablas. Les voy a mostrar cómo las 4 tablas se conectan súper bien, porque entonces miren que yo aquí ya puedo decir, listo, el movimiento inventario, quiero que me incluya también, por favor, el usuario, y lo pongo en true, y listo. Entonces miren que ya aquí cuando hago un get, miren que ya me sale absolutamente toda la información que necesita mi producto. Me sale el producto, cómo se llama, cuál es la foto, me sale la información del inventario, la cantidad, me sale cuántos movimientos tiene. Aquí tiene solamente uno, pero de cada movimiento me sale la fecha en la que se hizo, me sale el ID del usuario y también la información del usuario. Miren que aquí está, Daniel, el correo. Entonces, miren que básicamente esto lo que me facilita a mí es la vida porque tiene un montón de herramientas que son súper fáciles para poder trabajar con eso y poder utilizar la información de manera sencilla. ¿Está claro? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces en estos 20 minuticos que quedan, les voy a mostrar cómo hacer esto, digamos, de manera un poquito más fácil. Miren que yo aquí lo que hice fue literalmente un get, y este get pues es una ruta de API, entonces eso necesariamente les tendría que llevar a pensar que tengo que utilizar Axios desde el front, utilizo un Axios, llamo a esta ruta y ese Axios me permite traer la información. Eso está claro, que eso es lo que habría que hacer, ¿cierto? Yo espero que eso lo tengan claro de lo que estoy haciendo aquí. Pero entonces les voy a mostrar una forma que tiene Next.js, que esto a mí me parece que es una completa locura, una cosa impresionante que es de verdad de locos. Y es que va a crear una página, aquí va a crear pages, acá por ejemplo va a crear una página que se llama productos, productos.tsx. Entonces, estoy creando una página, aquí quiero mostrar todos los productos que tengo, voy a poner un RAFSE. Entonces, básicamente aquí yo lo que tendría que hacer, pues voy a poner estos son mis productos. Voy a poner aquí un div, voy a poner acá tabla, productos. Entonces, eso ya lo voy a quitar, no voy a poner ahí por el typo, voy a hacer otra vez yarn dev. Entonces, miren que yo voy a esa página, localhost 3000/productos. Entonces aquí están mis productos, ¿cierto? Aquí estoy hablando del front. Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto normalmente? Pondría un useEffect. Este useEffect, voy a cancelar esto para que no me saque problemas. Este useEffect, entonces, sería un useEffect vacío. Y aquí pondría un axios.get. Y básicamente aquí le pediría la información a http://localhost 3000/API/productos, ¿cierto? Y de este Axios me obtendría la información de los productos. Entonces, esa es una forma de hacerlo y así digamos que se hace tradicionalmente y así lo puedo seguir haciendo en Next, porque Next básicamente es una herramienta de front. Entonces, eso funciona sin ningún problema. Pero resulta que, ¿qué tal si yo aquí mismo de alguna manera pudiera traer la información directamente desde la base de datos? Entonces Next.js tiene una cosa que es súper impresionante y es que Next me deja hacer queries a la base de datos aquí en este mismo código. Miren que esto es un código front. Y yo siempre les dije, nunca, 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 absolutamente nunca hagan queries a la base de datos desde el front porque están exponiendo las credenciales. Entonces Next te entrega una forma, vamos a ver cómo se hace aquí, para hacer queries a la base de datos de manera segura. Entonces, básicamente, vamos a utilizar Next.js, voy a buscarlo por aquí, Next.js Data Fetching, y les voy a mandar este link para que lo tengan. Esto es una cosa de locos, es una cosa impresionante. Y pues, básicamente, entonces, Next.js tiene 3 formas de hacer queries, tiene 4 formas de hacer, o 3, bueno, creo que son 3 formas de hacer queries a la base de datos. Entonces, yo no voy a entrar en el detalle de qué significa cada uno de ellos, pero vamos a ver este get server side props. Este get server side props es una cosa que funciona impresionante. Miren lo que yo hago, básicamente antes de cargar mi página, voy a cambiar esto aquí, voy a ponerle esta P mayúscula para que después no ponga problema, pero miren que básicamente antes de cargar mi página, yo puedo ejecutar esta función get server side props. Entonces voy a aclarar aquí cualquier variable, const mi variable, y voy a poner acá hola server side props, y voy a poner acá console.log mi variable voy a poner acá
mi variable, para que ustedes puedan ver eso que efectivamente qué es lo que hace. Entonces voy a poner otra vez yarn dev, ejecuto nuevamente esto. Entonces, miren, lo importante es darse cuenta dónde va a imprimir este console.log. Entonces, miren que ese console.log no se imprime aquí en este F12. Miren que yo aquí pongo una consola, si quieren yo recargo. Miren que él no lo imprime aquí. Miren que el que estoy imprimiendo es este que dice Hola Server Side Props. ¿Cierto? Mírenlo aquí donde está. Entonces, eso lo que significa es que este código que está acá es un código servidor. Entonces, miren que yo tengo al lado, justo al lado, código servidor y código cliente. Y como tengo código servidor y código cliente, entonces en un mismo archivo puedo hacer queries a la base de datos directamente sin tener que pasar por Axios y puedo literalmente renderizar mi front. Ahora la pregunta es, ¿cómo le paso yo variables desde el back hasta el front? Es súper fácil. Miren que aquí está esta estructura que se llama props. Estos props que están acá, básicamente le pueden entrar al componente de la página a través de los props de la página. Entonces aquí yo pongo simplemente, no sé, voy a poner acá mi variable. Entonces voy a poner acá mi variable y voy a poner aquí un console.log. Esta es la variable en el front. Entonces aquí pongo mi variable. As any type, string. Bueno, voy a mirar si eso no me saca error. No me quiero estresar por ese tema de los tipos. Dame un segundo que no sé qué hundí por aquí. Entonces actualizo. Vamos a ver si efectivamente no sacó error. Entonces miren que acá me dice mi variable o la server side props, ¿cierto? Y miremos acá, miren que dice esta es la variable en el front o la server side props. Entonces de esta manera nosotros podemos compartir información desde el back hacia el front. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente como esto es código backend, como es código backend, ahí, código servidor, puedo escribir queries de Prisma. Entonces voy a copiarme este mismo codiguito. Entonces miren que yo puedo hacer acá, miren que esta función ya de una vez es async, entonces puedo hacer const productos es igual a sync prisma.productos prisma.. Bueno, vamos a traer todo este query para no volverlo a hacer. Me faltó uno, creo. Listo. Entonces miren que aquí ya estoy haciendo el query de Prisma y básicamente le paso eso al front. Miren que se lo estoy pasando aquí a través de los props. Aquí lo recibo y básicamente aquí ya lo vamos a poder ver. Entonces, yo actualizo. Uy, ¿qué pasó? Prisma Client is unable to run on the browser. Ah, bueno, esto tiene un elemento de tipo fecha. Esto, la verdad, no estaba esperando que pasara. Aquí me toca. Bueno, venga, yo les explico eso. Esto no quería que me pasara. Denme un segundo. ¿Cómo hago para que eso no? Bueno, básicamente, cuando uno hace esta comunicación, bueno, siquiera me pasó, cuando uno hace esta comunicación de back hacia front, él lo que hace es serializar la información. ¿Qué significa serializar la información? Es convertirla en formato JSON y pasarla de un lado para el otro. Resulta que esto tiene problemas cuando serializa datos de tipo fecha. Entonces, básicamente uno lo que hace es utilizar una librería que se llama Safe JSON Stringify. Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer es instalarla. Entonces, yarn add safe, ¿cómo es que es? Safe JSON Stringify. Safe-JSON-Stringify. Le instalamos. Y acá, pues es muy fácil de implementar. Espérenme, yo la busco por acá. Sí. Vamos a importarla aquí. Entonces, import safe. A ver, un segundo. Deme un segundo, yo la busco bien. Aquí está. Safe JSON Stringify from Safe JSON Stringify. Entonces, simplemente acá en el export le ponemos productos, dos puntos, safe JSON Stringify. Eso simplemente es para que
sea capaz de organizar la fecha. No se enreden mucho con eso. Vamos a volverlo a ejecutar. Yarn dev. Y vamos a mirar si ya sí por fin funciona. Bueno, ahí me cargué lo que no era. Vamos a cargar aquí el front. Entonces, efectivamente, miren que ya cargó y miren que aquí ya me está mostrando todos los productos en el front. Y no tuve que utilizar Axios ni absolutamente nada. Miren que esto ya de una vez es un array. Entonces, simplemente yo lo que podría hacer es acá poner literalmente pues como estos productos que tengo aquí, que me están entrando desde el back. Entonces, productos.map. Entonces, para cada producto, voy a retornar, no sé, vamos a poner simplemente un div con el nombre, listo. Entonces, aquí ponemos p.nombre. Aquí me estoy saltando un millón de cosas en los tipos. Pero vamos a mirar que puede ser que tenga aquí un error. Vamos a mirar que nos está devolviendo este productos otra vez. Por un segundo, yo miro por qué salió problema ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el map y el for each? Que el map devuelve un array. Entonces, como el map devuelve un array, si tú pones un map directamente en el HTML, él va a renderizar cada uno de los componentes uno después del otro, porque ya lo está devolviendo. Listo. Bueno, un segundo, no sé qué está pasando aquí. Dame un segundo que no sé qué está pasando. Un minutico, porfa. Vamos a mirar qué pasa con este producto, porque no lo quiere cargar. Pero bueno, digamos que con esto no espero que, pues, digamos que no se enreden mucho con esto. Básicamente lo que les quería mostrar es que yo en el front puedo traer información del back de manera muy fácil. O sea, lo único que tengo que hacer es utilizar Prisma y traer información con este get server side props. Entonces aquí es seguro comunicarme al backend. Listo. ¿Está claro hasta acá? ¿Dudas hasta esta parte? Aquí lo que me está faltando es un JSON.parse. Entonces, esto lo que hace es convertirlo a string y ya yo después vuelvo y lo convierto a JSON. Entonces, yo creo que ella sí me va a funcionar. Denme un segundo, porfa. Actualizamos acá. Actualicemos acá. Sí, miren que ya me está saliendo. Mouse y teclado. Listo. Entonces, eso es básicamente lo que les quería mostrar. En este caso, voy a hacer una recapitulación rápida de lo que hicimos hoy, pues que vimos mucha cosa. Digamos que lo importante es, primero, definir el diagrama UML y entender muy bien cuál es la estructura de la base de datos y cuáles son cada una de las tablas que hay registradas en nuestra aplicación. Después de eso, pues básicamente utilizar un ORM, el que sea, cualquiera, para que convertir esto en SQL sea muchísimo más fácil y que finalmente pues vamos a escoger un ORM que nos regale más cosas que otro. Y digamos que esa es una de las ventajas de Prisma, que nos regala un millón de cosas, como por ejemplo el CRUD, y más si lo metemos dentro de un framework como Next.js que nos permite hacer rutas de API o que nos permite hacer queries a la base de datos directamente desde la aplicación del front. Entonces, eso se vuelve un stack supremamente poderoso, porque uno, pues ya aquí es cuestión de, para solucionar estos errores, es cuestión de utilizar bien TypeScript, que no es el objetivo de esta sesión, sino que es más bien que ustedes vean cuál es el potencial de utilizar una cosa como estas, que finalmente nos está ayudando un montón
a organizar la información y nos está ayudando un montón a que los códigos queden limpios. En este caso los códigos quedan súper limpios porque miren que yo no me tengo que poner a poner axios, no me tengo que poner a poner un montón de gets, que importar la función de no sé dónde, sino que así, pum, simplemente cargamos la información y queda lista aquí. ¿Qué queda faltando? Es que normalmente uno, pues lo que necesita es, pues ya estoy cargando los productos, necesito poder crear productos nuevos. Si voy a crear productos nuevos, entonces necesito crear una ruta de API de tipo POST que me reciba la información, y si quieren les puedo mostrar cómo se haría aquí rápidamente. Miren que yo puedo poner acá un else, pues voy a poner otro if más bien. Rec.method igual post. Entonces yo aquí podría hacer, por ejemplo, await prisma.producto.create. Entonces básicamente aquí, como yo estoy utilizando TypeScript, él ya sabe cuáles son los tipos de mi producto. Entonces le pongo data, dos puntos, y aquí le pongo el nombre es Daniel Viaja por ahí. Saldarriaga. Dice, andale. Y la foto, ¿qué más tiene esto? Esto es un producto. Es que Daniel Saldarriaga. Voy a ponerle, no sé, pantalla. Entonces, inventario, no, voy a poner inventario. Vamos a mirar esto que me está diciendo, me falta la foto. El ID lo crea solo, ¿sí, cierto? Sí, ajá, el ID lo crea solo. Foto, pantalla. Miren que aquí lo estoy pasando, pero lo estoy quemando literalmente. Pero si le hago un post, él va a crear esto en la base de datos. Y si quieren, voy a poner acá producto creado, es igual. Y ese producto creado lo podemos devolver. Entonces aquí podemos poner Pero que cada rato le res.status ponen los hilos que se lo- 200.json. Entonces, que todavía está muy cachorrito. Está ¿quién tiene por ahí el micrófono abierto? Clara Inés tiene el micrófono abierto. Producto creado. Entonces miren que ya aquí, pues básicamente lo que tendría que hacer es, obviamente estas informaciones robármelas desde el body del request, pero pues eso ya ustedes lo saben hacer. Si yo aquí creo literalmente un post, lo creo, entonces es a este mismo endpoint, le mando el post. Entonces miren que él me creó la pantalla. Si me voy a la base de datos, me entro aquí a productos, renuevo y ya creo la pantalla. Entonces, de esa manera, miren que hacer el CRUD es supremamente fácil. Ya sería cuestión de robarme esta información del body, del request, que eso es igual a lo que hicimos en el ciclo pasado en los controladores. Entonces, ya después de esto, pues lo que queda es como tratar de hacernos la vida más fácil con todo este montón de controles que tenemos que hacer. Y para eso es que sirve un lenguaje como GraphQL, que nos va a facilitar muchísimo la vida porque no tenemos que estar creando un endpoint. Para los que me preguntan ahorita qué es un endpoint, aquí crea el endpoint de productos. No tenemos que crear un CRUD para cada uno de los elementos, sino que tenemos un solo endpoint donde está absolutamente todo. Obviamente, lo vamos a tener que camellar, vamos a tener que hacer un montón de cosas. Yo les quiero mostrar la diferencia entre hacerlo en Mongo, que nos va a tocar hacerlo a mano, nos va a tocar escribir a mano cada una de las funciones que necesitamos hacer. Y en la siguiente clase de Prisma y de Next.js les voy a enseñar cómo meterle a Prisma de Next.js GraphQL. Y se van a dar cuenta que es completamente automático, autogenerado y autodocumentado. Que eso, pues digamos que en Mongo lo vamos a tener autodocumentado, pero no autogenerado. Nos va a tocar meterle muchísimo más la mano. Entonces, para mí esto es pues básicamente el santo grial del desarrollo web, porque en realidad el backend queda supremamente poderoso con muy poquito código. Obviamente un backend muy básico. Si yo ya de aquí para adelante quiero seguir creciendo con muchísimas otras cosas, pues me toca seguirle metiendo complejidad. Y eso se hace con los microservicios, que es lo que vamos a ver en la semana 7. Entonces básicamente es lo que les quería mostrar en esta clase. Espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna duda. No, profe, hay que digerirlo. Profe, vamos a arreglar el tema del Git para poderlo revisar con más calmita. Bueno, venga, yo ya cargo el Git de una vez. En un segundo, porfa. No va a cargar el .env para que no se me conecte todo el mundo a mi base de datos.
Miren, les mando el link acá. Listo, ya les quedó el link. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Por ahí me están diciendo que es mucha información. Básicamente, quédense de acá, que lo importante es hacer diagramas UML, utilizar un ORM para que nos facilite toda la gestión de SQL, y ya después de eso, no se preocupen por más. Lo que necesitamos hacer de aquí para adelante es entender que existen metodologías como XGS y como Prisma que nos facilitan muchísimo la vida. El resto lo vamos a ver de mañana en adelante con Mongo y Mongoose. ¿Listo? Gracias, profe. Que tengan un feliz día. Profe, muchas gracias. Que gracias. estén muy bien. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Profe, gracias. Feliz noche. Chao, gracias. Hasta luego.